bienvenido. Muchas Gracias. gracias porque sé que estás liado, incluso ha costado que podamos vernos hoy, pero ya el hecho de que estés aquí, pues lo primero, muchas gracias por tu disposición. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Muy bien. Bueno, pues como te contaba un poco, en estos días que hemos estado hablando, la idea del podcast, e incluso que lo hemos hablado antes de sentarnos aquí ahora, es poder conocer historias o casos de éxito, no solamente casos de éxito, en otras ocasiones serán incluso aprendizajes, que a nivel empresarial o a nivel emprendedor hayan pasado o hayáis vivido y poder darle voz y conocer la historia. No solamente la historia de Omeria o de Win Delivery o de futuros proyectos, sino también, pues ya que estamos, y es un placer poder también conocer a Fernando desde ese punto de vista de cómo Fernando a nivel profesor y a nivel emprendedor y a nivel empresario, bueno, pues cómo esa parte más personal que a lo mejor en otras entrevistas no ha surgido, que te hayan podido hacer, y aquí pues dentro de Extremadura, pues conocer también a la persona que está detrás y cómo lo vive y cómo lo siente, ¿no? Bueno, lo primero, Fernando, ¿quién eres? Y Buena pregunta. cuéntanos por qué estás aquí, por qué crees que estás aquí. Buena pregunta, eso quisiera saber yo quién soy. Bueno, en primer lugar yo soy profesor de universidad, eso hay que Ajá. entenderlo como tal. Yo imparto docencia en la Universidad de Extremadura, en el campus de Cáceres, en la Escuela Politécnica, pero yo no estoy aquí por eso, estoy aquí supongo que por mi perfil emprendedor, Uh-huh. porque en su momento decidimos ya en el año 2008 montar una empresa para intentar transferir los resultados de investigación que estábamos obteniendo en la universidad. Esto fue en el 2008. Desde entonces ha llovido mucho, han pasado muchas cosas y bueno, supongo que algunas de ellas son las que querrás saber, Vale. ¿no? Pero entiendo que es mi perfil emprendedor el que me hace estar aquí hoy. Sí, es curioso, o sea, hoy por hoy y que haya venido al podcast, ningún perfil todavía es un perfil como el tuyo desde el punto de vista de salido de una universidad, de compaginar esos dos apartados, ¿no? Un perfil Como, raro, es un sí, perfil raro. no es común, no es común. Pues aprovecho y ¿cómo es ese inicio, Fernando? ¿Cómo surge? Porque entiendo que tú partes de ser profesor de universidad y en algún momento empieza a surgir pues una spin-off o un poco este proceso más desde un punto de vista empresarial. ¿Cómo fue ese inicio? Bueno, ese inicio es en el año 2007. Yo me encontraba dirigiendo un par de tesis doctorales en el Uh-huh. mundo de la ingeniería web. Dentro de la ingeniería del software, pues lo que se llama ingeniería web. Básicamente hacíamos lo que hoy se conoce por low code o no code, es Uh-huh. decir, con apenas muy poquito código el poder generar aplicaciones, ¿no? Eso es lo Uh-huh. que ya hacíamos por aquel entonces. Estas dos tesis doctorales salieron para adelante. Estos chicos hacían estancias en Italia. En Italia ya había en el Politécnico de Milán una empresa que se había creado dentro de la universidad que hacía cosas también de ingeniería web y nosotros éramos un complemento perfecto para ellos. Entonces me dijeron, ¿por qué no montáis vosotros una empresa? Si a nosotros nos va bien en Italia, ¿cómo nos va a ir a vosotros bien en España? Y montamos una spin-off Uh-huh. sin plan de negocio, simplemente con esa idea, con la herramienta que sí ya estaba prácticamente implementada para hacer esas aplicaciones con muy poco código y de forma muy rápida, con una ventaja competitiva clara, pero pasaban los meses y nosotros no No vendíamos. veíais un duro. No veíamos ni un duro porque no vendíamos. O sea, podíamos vender y no ver un duro, ¿no? Sí, Pero es que sí, ni sí, 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 vendíamos sí, ni sí. veíamos un duro, ¿no? Entonces era un poco ingrato y tuvimos que reinventarnos a partir de ahí. Tuvimos que reinventarnos varias veces porque en la universidad mucha gente nos decía, la universidad es un mundo complejo. Uh-huh. Todo el mundo nos decía, no todo el mundo, no, mucha gente nos decía, ¿dónde vais vosotros montando una empresa? Ese no es vuestro rol dentro de la universidad, aquí hay que hacer docencia, por supuesto, y también investigación, que es lo que más se premia en la universidad. Pero lo de la transferencia no está muy metido en el ADN de los Uh-huh. universitarios, entonces a nosotros nos decían, ¿dónde vais? Uh-huh. Y claro, después de esta primera experiencia en la que no vendíamos y que pues, el dinero que teníamos se evaporaba todo mes a mes, mi socio y yo decíamos, mi socio principal y yo decíamos, ¿cómo nos vamos a volver a la universidad? Bueno, seguíamos trabajando en la universidad, por supuesto, ¿cómo vamos a volvernos, cerrar la empresa y volvernos y vamos a dar la razón a toda aquella gente que nos decía, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Yo no le voy a dar la razón a estos tipos, o por lo menos no se la voy a dar tan fácil. Así es que empezamos a pivotar. Uh-huh. Y si la gente no nos compraba nuestra tecnología para hacer desarrollos, lo que decidimos fue nosotros utilizar nuestra propia tecnología para desarrollar aplicaciones.
y empezamos a desarrollar aplicaciones en menos tiempo que la competencia, porque teníamos que escribir muchísimo menos código para conseguir el mismo resultado, y empezamos a vender. Ahí sí vendíamos y os tiramos un par de años o 3 pues vendiendo aplicaciones. ¿Y qué tecnología usabais propia? Cuando me dices, ¿utilizamos nuestros propios recursos? Sí, nosotros a raíz de estas tesis doctorales que te decía, elaboramos una metodología basada en modelos, lo que se llama a día de hoy desarrollo dirigido por modelos, en la cual tú modelas la aplicación. Para que nos entendamos, haces cajitas diciendo de esta página, cuando pincho aquí voy a esta página y hace esto, y hace lo otro, y hace no sé qué, pero de forma con diagramas, diagramando. Y a partir de ahí se genera el código en Java, en nuestro caso, que hace justamente eso que hemos puesto en las cajitas. Con lo cual una persona de un perfil no muy informático puede desarrollar una aplicación entera, o sea, una aplicación medianamente compleja, ¿no? Intensiva de datos, que nosotros llamábamos. Si tienes alguna complejidad mayor, bueno, hay que implementarla ya a pelo, necesitas alguien de informática, pero a lo mejor el 80% de la aplicación lo has hecho sin grandes conocimientos. Y el código se genera automáticamente. A día de hoy eso, lo que te decía, se conoce como no code, si no codificas nada, o low code si tienes que escribir muy poco código, ¿no? Esto ahora, que es tendencia y que hay mucha gente formándose en esto. Total. Pues entonces ya lo hacíamos nosotros en el 2008. Pero llegábamos muy pronto al mercado, esto nos ha pasado varias veces, llegamos muy pronto al mercado y no estaba preparado para asumir herramientas de este tipo, porque no le veían por aquel entonces una ventaja competitiva, o sí, pero no la madurez suficiente como para implantarlo. De hecho, ahora que dices eso del tiempo, ¿no? Del timing o del momento que os surge, estuvimos recientemente en una charla de inversión, de startups y demás, y uno de los datos con una fuente verídica, no recuerdo cuál ahora mismo, pero sí que era un dato oficial, de que el 50% aproximadamente de las ideas no surgían como un caso de éxito, y el mayor caso de fallo era el tiempo. Sí. No era ni que el equipo fuese bueno o malo, ni que la idea no fuese buena o mala, ni el plan de negocio, ni nada. Era que la idea llegaba o antes o después de cuando tenía que llegar, o no llegaba a la primera. Era un poco... Totalmente. Yo te puedo poner un ejemplo nuestro, que era antes de la pandemia. Ese tema de los códigos QR en las cartas de los restaurantes, pues no existía, porque no existía la necesidad. Pero nosotros ya lo hacíamos, porque una vez, recuerdo, estábamos en Italia cenando y nos pusieron una carta en italiano con un nombre muy bonito de un plato, que dijimos, vamos a pedir esto que suena muy bien, pero ahí no había ni foto, ni descripción del plato, ni nada. Y lo pedimos y aquello no colmaba nuestras expectativas, el plato ni nos gustó ni nada, y empezamos a pensar y dijimos, pues es que claro, las cartas se siguen haciendo igual que antes, igual que siempre, sucias, sin traducción ni nada, y entonces hicimos lo del código QR, pero con una aplicación bastante más completa que cualquiera de las que hemos visto, de las que hay ahora, bastante más completa, con traducción, pero no una traducción automática, sino una traducción por unos profesionales que estaban en Italia, pero ellos tenían contratados a gente de todos los idiomas y que eran expertos en gastronomía, y en 24 o 48 horas nosotros teníamos la traducción a 8 idiomas diferentes. La verdad es que estaba muy bien diseñada, estaba muy bien trabajada, pero llegamos antes de tiempo, simplemente. Vendimos, pero llegamos antes de tiempo. Sí. ¿Eso es qué año? Eso fue en el año 2012, que nos presentamos a un concurso en Badajoz de Navegantes de Hoy, del diario Hoy. Tenía un concurso que era, y lo ganamos como mejor idea de negocio. Entonces pensábamos que, la verdad es que había un modelo de negocio detrás, había un modelo de negocio detrás, era muy escalable, había una necesidad. Hablábamos con los restaurantes y dices, sí, es verdad, el otro día aquí hubo unos clientes rusos, no había quien se entendiera con ellos, y si tuviéramos esta aplicación, qué bien, porque, pues sí, bueno, estuvimos en Atrio. Fue el primer restaurante donde os sirvió un poco de... O sea, compró la idea y se utilizó. Realmente a ellos se la regalamos porque nos permitieron hacer el vídeo promocional en su restaurante, pero ellos lo tenían en su carta, tenían el código QR y la gente iba y tal. Y una cosa que nos decían ellos era, qué bien, porque así la foto porque podías subir las fotos a redes sociales. Entonces decían, la foto que se sube a redes sociales es la foto que yo he puesto del plato. No, yo es el cocinero. Dice, no la foto que el comensal hace con una cuchara, con la mitad del plato ya sucio, o la mitad del plato ya se lo ha comido. Sí. Entonces ellos le veían también esa parte de promocional suya de restaurante, decir, yo proyecto la imagen que yo quiero, no la imagen que... Y teníamos detrás una red social de platos, una serie de cosas que no funcionaron
por dos motivos. Una, porque llegamos antes de tiempo a la necesidad del mercado. Si hubiésemos llegado un año, unos años después, pues hubiese sido diferente. Y dos, porque se cruzó por el camino la oportunidad del delivery, y entonces pues abandonamos todo lo que estábamos haciendo por eso. Porque digamos entonces que esta aplicación, todo lo que estamos hablando hasta ahora, entiendo que es desde la universidad, son proyectos como spin-off. Nosotros hasta el 2008 habíamos trabajado con proyectos en la universidad, con empresas que te contratan como universidad para hacerles trabajo, y a partir del 2008 creamos una empresa. La ley te lo permite y además te empuja a que crees este tipo de empresas nacidas en la universidad, donde la universidad tiene un porcentaje en la empresa porque parte del conocimiento ha partido de la universidad, y a partir de ese momento tú operas como una empresa normal y corriente. O sea, nosotros, Omeria, se constituye en el 2008 y es una empresa con una SL, con su CIF, con sus facturaciones, con sus nóminas, con sus deudas, con todo lo que una buena empresa tiene. Y una duda, ya que ha salido el tema de Omeria y de la spin-off, ¿quién la gestiona? O sea, ¿sois los propios? Yo entiendo, intento pensarlo de manera muy simple. Profesores universitarios, da igual que sean titulares o que da igual, ¿no? O sea, un profesor de la universidad tiene un grupo de investigación. Correcto. Ese grupo de investigación realiza, diseña o codirige proyectos que algunos de investigación o no, y eso luego deriva en un producto o servicio. Bueno, el papel de una spin-off, o sea, realmente una spin-off surge porque tú tienes un grupo de investigación que ha desarrollado algo, una tecnología, una metodología, algo ha desarrollado que puede ser traspasado o transferido a la sociedad, y entonces la spin-off es un vehículo que se monta, una empresa, es que con todas las letras, una empresa que se monta para transferir esos resultados de investigación, que es más fácil que lo transfiera una empresa que no un grupo de investigación que está a lo suyo. Vale. Esta empresa, a partir de ahí, es una empresa normal y corriente que tiene que ser gestionada. Tú puedes contratar a un gestor. De hecho, en el caso de Omeria, nosotros teníamos asesor fiscal, asesor laboral, asesor contable. Al principio la llevábamos nosotros, la empresa, pero llegó un momento en el que creció y tuvimos que contratar a una persona que fuera quien llevara la empresa. El día a día de la empresa, tú no puedes llevar el día de la empresa cuando tienes tu actividad investigadora. Claro, y eso duda, totalmente de desconocimiento total. Los fondos para pagar personal de la spin-off, de la empresa, todos estos servicios que puedes externalizar, ¿eso se paga por los propios beneficios que genera la spin-off? ¿O también tiene algún presupuesto que la propia universidad, facultad o departamento deriva? La universidad no destina ni un euro a la vez. Por eso digo que es una empresa normal y corriente. Vale. Los fondos salen de los propios socios. Los socios aportan. La universidad no tiene por qué aportar dinero. La universidad puede decidir qué porcentaje tiene, o puede decidir no tener porcentaje. También es lícito, y puede decir, no, yo no quiero porcentaje en esta spin-off, ¿vale? Pues no quieres porcentaje. Pero siempre hay algún pago de royalties. Si se está utilizando una tecnología de la universidad, la empresa le paga unos royalties a la universidad. Vale. Eso es así. Y es como funciona. Tú ya tienes la empresa, pero la empresa es de los socios y el riesgo lo asumen los socios. Y si hay que poner dinero, lo ponen los socios. Alguna vez alguien me ha comentado, así se puede montar una empresa, si la universidad te pone dinero. Digo, me vas a perdonar, pero a mí la universidad no me ha puesto ni un euro aquí. Nadie ha puesto un euro. Que es importante saberlo. Porque... Es importante saberlo porque hay gente que, pues piensa que sí ha puesto algo. No pone nada. Como máximo lo que puedes acudir es a alguna convocatoria pública de proyectos, de subvenciones de proyectos, pero puede acudir esta empresa y cualquier otra. Entonces, y además en régimen de competencia, con lo cual no tienes ninguna ventaja en ese sentido. Por eso insisto en que es una empresa normal y corriente. La única particularidad es que el objeto de la empresa inicial es transferir lo que se hace en la universidad, lo que ese grupo ha hecho, el producto o la metodología que ese grupo ha hecho, transferirla a la sociedad. Pero esa empresa tiene sus órganos de gestión, su administrador, contrata a su gente, no tiene absolutamente ningún vínculo con la universidad, la gente contratada. Esa empresa no tiene ni por qué estar dentro de la universidad, tendrá su sede fuera, y si quiere algo de la universidad lo tiene que contratar. De hecho, nosotros en Perdona, como Omeria, como empresa, hemos subcontratado a grupos de investigación de la universidad para que nos hiciera trabajo. Bueno. Porque eso sí es una ventaja competitiva para una spin-off, que conoce perfectamente la universidad, sabe quién sabe hacer qué, que hay otras empresas que no. Hay un desconocimiento grande entre la universidad y la empresa. Sí. Ese desconocimiento nosotros no lo teníamos. Si yo estaba en un proyecto relacionado con la sensorización de redes de distribución de agua potable, como es el caso que hemos estado, pues yo sé quién sabe en la universidad de agua y me voy a por él. Sí. Eso, claro, es como...
saber dónde está el talento y desde luego incluso, bueno, conozco proyectos que actualmente están en contacto con departamentos de la universidad, de bueno, para encapsulamiento, ahí no me sale, para hacer un hardware más pequeño, sí. perdón. Sí. Ahí no me sale Es la palabra. nanotecnología. Nanotecnología, microencapsulado, Sí. etcétera. Y desde luego hay mucha gente que recomienda ciertos departamentos porque ahí es una fuente de talento increíble. Aquí hay gente muy buena, aquí cerca de aquí en el campus tenéis gente muy buena en ese tipo de tecnología, Sí. Me ha surgido una pregunta. ¿Cuándo una spin-off deja de ser spin-off y es una empresa? ¿En qué momento se concibe Omeria, por ejemplo? ¿Cuándo algo dice, es una spin-off de la universidad? ¿Y en qué momento se puede, bueno, legalmente existe algún mecanismo o no? No, por lo menos que yo conozca no Vale. existe, pero existen básicamente dos formas. Una es el momento en el que tú le compras a la universidad su parte, o sea, es que la universidad normalmente tiene un 5% en una spin-off, vale. Es el porcentaje que la universidad normalmente se queda. Bueno, tú se lo puedes comprar, hay gente que lo ha hecho la recompra, entonces bueno, ya dejas de ser un poquito spin-off. Pero también puede ser porque lo que estás haciendo ya realmente no obedece a una transferencia de resultados de investigación, porque ya se ha hecho a lo mejor, o porque simplemente no ha funcionado, has pivotado, has hecho otra cosa, es nuestro caso. Y llega un momento que lo que estás haciendo no puede considerarse, como en nuestro caso, no podía considerarse como transferencia de resultados de investigación. Alguna cosa sí que hacíamos, pero ya en la última fase simplemente era la explotación de un producto que se había desarrollado dentro de la empresa, que en algún momento aplicó algún resultado de investigación, pero ya no, porque eso ya no podía considerarse investigación. Entonces no tiene sentido llamarla spin-off. De hecho, nosotros solicitamos que dejara de ser spin-off porque no tiene sentido ya que fuera spin-off. Vale. Que bueno, es un campo que a veces es un poco desconocido. Totalmente y desconocido. Se usan palabras y no se sabe del verdadero porqué motivo de cada concepto. Entonces, íbamos por una línea cronológica donde eres profesor, donde se forma el spin-off, donde empiezas a trabajar algunos proyectos de no-code, lo que hemos hablado. Luego también has comentado otro proyecto que era el de los QR, relacionándonos con el timing, cómo surgió. Entiendo que hubo unos cuantos proyectos antes de llegar, bueno, pues al proyecto prioritario, que es el que luego ha dado pie a todo el boom, que el proyecto se llamó Win Delivery. Bueno, inicialmente no tenía nombre. Vale, ¿cómo surgió un poco esa idea? Pues mira, a raíz del proyecto este que te decía de los QR, porque nosotros estuvimos yendo restaurante a restaurante por la región intentando vender el producto, contratamos comerciales, invertimos, incluso buscamos inversores. Pero era muy difícil vender este producto a puerta fría, yendo restaurante a restaurante. Todo el mundo le gustaba muy duro, le gustaba al principio, todo el mundo decía, joder, tengo un problema de esto, no sé qué. En la primera reunión les gustaba porque teníamos un vídeo de 1 minuto que era el que habíamos rodado en Atrio y me encantaba y se entendía perfectamente el producto. Por primera vez hacíamos algo que realmente se entendía en 1 minuto. Pero claro, pero tienes que venir mañana que está aquí el cocinero. Y llegabas al día siguiente el cocinero y dices, ya, esto está genial, pero ¿quién va a hacer las fotos? Claro. Y dice, no, pues yo te puedo traer un fotógrafo y tal, pero esto quién lo paga y tal. Entonces ya se empezaba a complicar la cosa. Entonces dijimos, no podemos ir a puerta fría, restaurante. Vamos a hablar con alguien grande. Entonces nuestra primera opción era hablar con Coca-Cola, para que Coca-Cola regalara el producto a todos sus clientes y a nosotros nos pagara muy poquito. Clientes, sus restaurantes, ¿no? Restaurantes, sus bares, sus clientes. Bares, porque uno de los clientes que teníamos era un chiringuito en Málaga. Qué bueno. Un chiringuito de playa en Málaga que tenía muchos clientes extranjeros, obviamente, en Málaga los hay, y era uno de nuestros principales clientes. Y además que, bueno, cuando dijimos que cerrábamos el servicio al cabo de un tiempo, pues digo, ¿cómo voy a cerrar esto? Por favor, dadme el servicio. Claro. Porque a ellos le daba valor. Pero bueno, ¿qué hicimos entonces? Queríamos hablar con un grande, Coca-Cola se puso en el camino, pero no nos acaban de recibir, y entonces uno de los franquiciados que hay en Extremadura de Burger King nos dijo, oye, pues a mí, ¿por qué no vamos a hablar con Burger King? Y digo, pues vamos a hablar con Burger King, que ya es un sistema de franquicia, como todos sabemos, y nos fuimos a Madrid a hablar con Burger King, nos recibieron y, bueno, básicamente nos dijeron, muy bonito vuestro producto, pero es que a nosotros no nos interesa, porque todo el mundo sabe en Japón y aquí lo que es una Whopper, y no necesito traducir una Whopper ni poner una foto de una Whopper porque ya la tengo yo en mi restaurante detrás, que se ve, ¿no? Y demás. Totalmente. Entonces yo le dije a mi socio, digo, oye,
Juan Carlos, que poco va a durar esta reunión, que poco vamos a pagar de parking porque nos vamos ya. Pero nos dijeron, pero tenemos un problema, tenemos un reto, y es que queremos instaurar el delivery. Te estoy hablando del año 2013. 2013. Estoy hablando de febrero de 2013. 2013. O sea, 2013, donde digamos que estas multinacionales, estas marcas como Burger, McDonald's, no tenían instaurado su servicio de delivery. No, para que tengas una idea, Burger en Europa no tenía el servicio de delivery, McDonald's tampoco, porque lo hizo después, y las empresas que hacían delivery aquí, a Just, que era de las que estaba, la Nevera Roja, que era otra que estaba a nivel nacional, pero fue comprada, muy bien vendida. Sí, total. Eran impresoras de tickets, es decir, lo que había en un restaurante era una impresora de tickets. Cuando se hacía un pedido por web, muy rudimentario, pero se podía hacer por web, lo que llegaba al restaurante era un ticket, que si se caía al suelo, que fácilmente en un restaurante un ticket se puede caer al suelo porque sale por una impresora allí y pueden salir 2, 3, 4 tickets sin que nadie haya visto los tickets, pues ese pedido se había perdido para el restaurante, pero el cliente lo estaba esperando, ¿no? Esa era la tecnología que existía entonces. Entonces Burger King nos dice a nosotros, nos plantea el reto de si seríamos capaces de hacer una aplicación de delivery, pero con un formato diferente a lo que ya existía, que ellos habían hablado con su proveedor en Estados Unidos, el proveedor de Burger King en Estados Unidos, de un sistema de delivery. En Estados Unidos sí había delivery, pero solamente había 50 restaurantes funcionando en todo Estados Unidos, que es muy poco evidentemente, pero que no se querían venir a Europa, porque venir a Europa a arriesgarte a que no funcione el servicio aquí, cuando allí tampoco estaba funcionando excesivamente bien, pues no quisieron. Entonces contactaron con otros proveedores enormemente caros porque eran multinacionales todos, y aparecimos nosotros pues con nuestro tamaño reducido. Nos dijeron que si éramos capaces y claro, dijimos que por supuesto. Sí. Y ahí es donde aparece la magia de todo lo que has hecho anteriormente, porque el reto era hacer la aplicación en 2 meses. Wow. Empezamos a hablar en febrero, hicimos el modelo de negocio, aprendimos mucho de todo este sector, nos ayudó mucho el franquiciado de Burger King de Cáceres, que es el mismo de Badajoz, y el de Mérida también, que es diferente, pero nos ayudaron mucho los dos, y de la mano de ellos pues construimos el modelo de negocio, se lo presentamos a Burger King. A mayo, aproximadamente abril-mayo, nos dieron el ok, pero el reto era hacerlo en 2 meses, la aplicación. O sea, desde febrero no, desde mayo, ¿no? Desde mayo, cuando nos hagan el ok. Vale. De febrero a mayo fueron conversaciones, fueron fases de enamoramiento, de tratar de convencerles de que nosotros éramos capaces, porque éramos una pequeña empresa y una multinacional como Burger King no trabaja normalmente con una empresa del tamaño nuestro, y menos en un tema tecnológico, ¿no? Que te juegas mucho. Pero como era un piloto y en el contrato estábamos poniendo que en cualquier momento lo podían dejar, pues todo era bueno para ellos y malo para nosotros en el contrato que se estaba redactando. Total, que nos dieron 2 meses y nosotros pudimos hacerlo en 2 meses porque utilizamos la tecnología nuestra que nos permitía con poco código desarrollar este tipo de aplicaciones. Entonces, de forma rápida, en 2 meses generamos la primera versión. Obviamente no es la versión que está funcionando hoy, pero era una primera versión operativa que no recuerdo ahora si fue el 12 o el 13 de agosto. Fuimos capaces de tramitar el primer pedido en el Burger King del centro comercial de Ruta de la Plata en Cáceres. Y ante la mirada de sorpresa de todo el mundo, funcionó, porque como yo digo a mis alumnos, digo, es que las cosas de primera no funcionan, ¿no? Pero esto funcionó. El primer pedido lo hizo nuestro propio equipo, estaba en casa, hizo un pedido para probar que funcionaba y aquello funcionó, ¿no? Y bueno, pues ese primer día tuvimos 4 o 5 pedidos solo y bueno. Pero me quedo con algo que a mí en mi cabeza ha rechinado, que es la cantidad de proyectos que tuvisteis que hacer antes de encontrar ese match, ese gran proyecto que salió, que la gente a lo mejor puede pensar, bueno, pues que haces un tiro y aciertas, ¿no? Es que gracias a todo el recorrido, claro, ¿no? Entiendo que nosotros yo siempre cuento esto cuando doy alguna charla en otras universidades que me invitan, yo cuento esto. La gente cuando va a escuchar la charla piensa que yo le voy a contar la parte bonita que conocen, que es la venta a globo de nuestra empresa, pero yo eso lo cuento al final. Yo todo lo que cuento antes son nuestras historias, claro, de, llamémoslo fracasos, llamémoslo aprendizaje, de saber pivotar de una idea inicial que no funcionó, otra no funcionó, pero de cada una de las cosas que hicimos nos quedamos con algo. Y ese algo con el que nos quedamos nos sirvió para el último proyecto. Éramos muy buenos desarrollando interfaces de usuario, aquí había que desarrollarla. Éramos muy buenos desarrollando temas de web, aquí había que desarrollar. Éramos buenos en temas de aprendizaje automático y aquí había que hacerlo.
para poder predecir el número de pedidos que va a haber, dimensionar el número de moteros que tiene que tener el restaurante, y eso se hace en función de si hay fútbol o no hay fútbol, si hay lluvia o no hay lluvia, si hay fiesta o no hay fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variables que influyen. También hay otra reflexión que surge en mí, y es, yo por ejemplo me siento identificado un poco desde el punto de vista de que yo tengo también proyectos de emprendimiento, y esta conversación la he tenido con otras personas, de la diferencia que hay de cuando uno emprende por cariño, por motivación, por ganas, y cuando uno también emprende por pura necesidad. Yo actualmente, por ejemplo, sin entrar en detalle, pero tengo proyectos de emprendimiento donde también tengo tengo una fuente de ingreso que me permite no vivir de lo que me estoy arriesgando, ¿no? Que es una hora de doble filo, porque también hace que arriesgue menos, yo personalmente, ¿no? Claro. Entonces, pero cuando esto me venía a la reflexión de que decías de hago un proyecto y no funciona, y eso me da un aprendizaje y hago otro, y hago otro, y hago otro, hasta que al final encuentro. Creo que y aquí que estamos muy rodeados de proyectos, hay muchos proyectos que se mueren porque digamos que tienen todos los huevos en la misma cesta, y a veces eso cuesta, ¿no? Entonces también creo que es una posición buena, y dicho positivamente, porque te permite también jugártela, ¿no? Y también insistir y poder pivotar. O claro. Eso como... Sí, no, nosotros... Has hablado de un tema de necesidad que me parece muy importante, pero lo quiero matizar, porque tú creo que te estás refiriendo a la necesidad económica. Económica, yo hablo de económica. Evidentemente nosotros no teníamos una necesidad económica, yo era funcionario realmente, o sea, yo tenía tengo mi plaza en la universidad y no necesitaba esto. Que no quito ningún mérito. No, pero sí que es verdad que desde el punto de vista económico tienes un respaldo, es decir, te puedes permitir el lujo, entre comillas, de perder dinero, porque mes a mes lo vas a ir cobrando, no es como cuando no lo tienes y tienes esa necesidad económica. Desde ese punto de vista, evidentemente es más cómodo, pero precisamente porque no teníamos la necesidad económica, pues creo que tiene un valor hacerlo, ¿no? Porque dices, ¿para qué te complicas la vida? Nadie lo hace, ¿tú por qué lo haces, no? Pues por otro tipo de necesidad, que no es económica, que es de realización personal, de satisfacer esa inquietud que tú has tenido desde pequeño. En mi caso esto venía de pequeño, mi abuelo era empresario, mi padre quizás me lo quitó de la cabeza, pero al final tú tienes tu ADN y tienes tu ese algo que te dice tienes que intentarlo, y por eso lo intentamos y por eso perseveramos, y aunque fracasábamos, que era lo fácil de decir, bueno, a la universidad, estoy con mis clases, estoy con mis proyectos de investigación, yo me marco el ritmo, es verdad que trabajamos mucho, pero bueno, tú te marcas el ritmo, podrías no trabajar tanto, pero no quisimos complicar la vida y lo hicimos, pero fue por esa necesidad, no económica, en este caso no era económica, sí, evidentemente, sino vital. Sí. Es decir, oye, yo lo voy a intentar, si no sale bien, bueno, llegará un momento, y llegaba el momento en el que íbamos a cerrar. Ese momento apareció en nuestras vidas varias veces, pero siempre había un motivo para seguir. Y es decir, bueno, al principio era cómo vamos a darle la razón a los de la universidad que van a decir que dónde iba, pues yo no se la voy a dar. Otras veces, pero si lo que hacemos tiene sentido, y entonces vamos a hacer esto otro y vamos a hacerlo. Y bueno, y esto porque va en las personas, ¿no? Y tiene un socio que era muy insistente, muy intenso, que yo le llamo, y muchas veces más por él perfil que por mí. Necesario también, claro. Perfil súper necesario. Nosotros éramos perfiles complementarios, pero teníamos algunas características comunes, como era la humildad. Yo siempre he dicho que la H de Homeria denotaba no solamente Homeria, sino la humildad con la que hemos hecho las cosas, la honradez con la que creo que hemos actuado siempre, no intentando nunca aprovecharnos ni de los trabajadores ni de los clientes. Siempre habrá alguien que opine lo contrario, pero todo se ha hecho desde esa honestidad. Y luego también hay otra H importante, que es la del humor. Y nosotros creo que hemos hecho todo con bastante buen humor, muy buen rollo con la gente, y que al final es lo que te queda, ¿no? Y yo creo que eso ha existido siempre. Te lo iba a preguntar después, pero ya que lo has dicho, ¿por qué el nombre de Homeria? No sé si lo has explicado alguna vez. Sí. Tiene varias, lo podría explicar de varias formas, ¿no? Porque nosotros entonces, y solamente una realmente sería la verdadera, pero bueno, todo tiene su punto. Homeria es una flor que tiene 6 pétalos. Vale. Y éramos 6 socios inicialmente. Bueno. Eso lo descubrí después. Pero bueno, pero queda muy bien, queda muy bien. Nosotros lo que hacíamos por aquel entonces es lo que se denomina Rich Internet Applications, aplicaciones ricas de Internet. Eso es RIA, el acrónimo es RIA. Vale. Entonces, Homeria pues, un poco era home de casa, y RIA, como la casa de las rías, pues bueno. Homeria podría ser, pues la casa de las rías, no sé qué.
Y luego, pues también a mí me gusta mucho Homero y lo que escribía sobre las aventuras de tu Odisea y tus historias. Y entonces yo pensaba que montar una empresa no iba a ser fácil, siempre me escuchado que no iba a ser fácil y que iba a ser como un viaje de los que describía Homero. Entonces digo, pues esto va a ser la tierra de Homero, va a ser Homeria. Qué bueno. Y esta última fue realmente la que... Lo otro lo adorna. No, pero bueno, que todo tiene su historia, todo tiene su parte más técnica, su parte más romántica, ¿no? Pero era un poco el viaje y no nos equivocamos poniendo el nombre porque el viaje ha sido, desde luego... Qué bueno. Genial. Muy bien, Fernando. Volviendo, que a veces nos vamos a ir un poco por volver, ya saldrán más temas. Estamos hablando de que llega mayo 2013, te dan 2 meses, en julio, junio sale el primer pedido de Homeria, de Win Delivery. ¿Cómo fueron esos 2 meses? Porque yo entiendo que aquí algo que tú puedes dar mucho valor a emprendedores, a empresarios, gente que no ha tenido esa experiencia, que desde mi punto de vista sería, te viene una multinacional, te hace un pedido de un proyecto que tienes que acabar en 2 meses, sumado al plus de no me dedico solo a esto, tengo mis clases, tengo otras responsabilidades, etcétera. ¿Cómo fueron esos 2 meses de trabajo? Pues fueron intensos. Lo que pasa es que teníamos un equipo muy bueno, un equipo de gente extraordinaria. Y además aprovechamos que era el final del curso, ya en aquella época. Nosotros realmente el proyecto nos dieron lo que había en mayo, junio, julio para desarrollar y en agosto el 12 salimos. Pero claro, era verano y el sitio donde estábamos se estropeó el aire acondicionado. Madre mía. Un verano caluroso, un julio de mucho calor y se estropeó el aire acondicionado, con lo cual pues no te voy a decir que tuvieras un motín, pero... No, pero Extremadura, pero julio... la gente necesita unas condiciones para trabajar normal y protestó y tuvimos que arreglar aquello sobre la marcha, pero la gente incluso con el calor que hacía iba allí y pues no es como ahora la cultura del teletrabajo, claro, ¿no? Claro. Físicamente teníamos que estar allí porque había mucho que discutir sobre cómo hacer las cosas, porque estábamos aprendiendo sobre el negocio que no conocíamos. Yo sinceramente en restaurantes de comida rápida no había entrado muchas veces, no tenía ese hábito, no sabía cómo funcionaba, no entendíamos nada de esto y tuvimos que entender el negocio y luego adaptar la tecnología al negocio, pero hacerlo rápido o hacerlo sin conocer el negocio hizo que no estuviéramos contaminados por el negocio. Hicimos un producto muy fresco, muy novedoso, muy innovador, que rompía con todo lo que había. No eran las impresoras esas que te decía antes, IPs que imprimían, no, era una pantallita donde se podían agrupar pedidos, donde te decía con un código de colores en qué estado está el pedido, te informaba, el motero iba geolocalizado y te informaba cuando el chico o la chica de la moto estaba a 2 minutos del restaurante para que el cocinero lo supiera y pudiera echar comida. Y entonces fíjate que eso, hablando hace 10 años, que ahora parece como, bueno, sí, ¿qué me estás contando? Claro, hay que verlo con perspectiva, ¿no? Y eso ahorraba mucho dinero a los restaurantes. Hicimos un cálculo, ahorraba muchísimo dinero, esos 2 minutos de margen que el repartidor no tiene que estar esperando a que el pedido esté cocinado, sino que llegas con la moto, abres, pum, te vuelves a ir. Hicieron cosas que a día de hoy dices, bueno, pues es normal, sí, es normal, pero primero hay que pensarlas y luego hacerlas, ¿no? Y que el cliente te las acepte, porque a veces el cliente dice, ¿y esto para qué? No, pues tenemos que convencerle. Y bueno, empezó aquello a crecer y... Qué bien. Fíjate, el otro día vino también noticias sobre empresas de hostelería, de comida, que ya las marcas grandes ya tienen creado su propio software de delivery. Escuchaba yo ya algunas marcas incluso de hamburguesas que dicen, bueno, que recientemente ya han creado su propio software para sus delivery. Sí, bueno, ya a día de hoy seguro que es así, que es fácil, pero entonces también se decía, por ejemplo, nosotros nunca aparecíamos nadie nos conocía, nosotros éramos realmente una marca blanca. Si yo te digo que nosotros trabajamos para Burger King, pero Burger King nunca decía que lo hacía con nosotros, para Burger King lo había hecho su departamento tecnológico, pero es que no tenía departamento de tecnología, o sea, éramos nosotros, pero a ellos les venía bien decir que eran ellos, estábamos detrás. No éramos Globo, no éramos un marketplace que quisiera adquirir protagonismo, todo lo contrario, queríamos utilizar esta gran cadena para ir a otras grandes cadenas y de hecho fuimos a otras. Si yo te digo que trabajamos para Iberia, cuando Iberia repartía comida en los aviones, pues éramos nosotros, pero nadie sabía que estábamos nosotros detrás. O trabajamos para Foster Hollywood, nadie sabía que estábamos detrás. O para Ginos. O sea, habéis estado para esas marcas. Sí.
pero nadie sabe que estábamos detrás. No, claro. Porque nunca salía nuestro. De hecho, es que no teníamos nombre, nuestro producto no tenía nombre. Llegó un momento que dijimos, oye, vamos a poner un nombre a esto porque la gente nos habla y nos dice vuestro producto de delivery, pero yo quiero que tenga un nombre, ¿no? Y entonces Juan Carlos propuso Win Delivery, nos pareció un nombre perfecto. De hecho, también, bueno, a lo mejor yo soy también he entrado en el mundo empresarial más recientemente, entonces no conozco tanto de la parte más de hace ya X años hacia atrás, pero yo conocí Win Delivery en el momento que sale la noticia del exit a Globo, Sí. que previamente a eso yo personalmente, a lo mejor otra gente sí, no, con lo que tú dices, no se conocía, era una marca blanca, era un software de delivery para grandes empresas que no suena, claro, que no tiene por qué sonar. Nosotros no gastábamos ni un duro en publicidad, Claro. Ni un euro, perdón, no gastábamos ni un euro en publicidad, porque la publicidad la hacían nuestros clientes. O sea, yo no tenía un sitio, tú pusieras windelivery.com y haces un pedido, no como globo.com y puedes hacer un pedido, no teníamos una app siquiera. Ibas al B2B, entonces claro, Totalmente. el cliente final no sabía conocía aquello. No sabía. Gente de Cáceres o de Badajoz, de Extremadura, me decía, oye, pero es que no veo no sé qué, vuestra aplicación, yo veo ahí Burger o veo Foster, pero no veo vosotros, y yo, ni nos vas a ver. Digo, todo lo que hay esto lo hemos hecho nosotros, pero tú no nos vas a ver porque somos una marca blanca y no nos sentíamos incómodos en ese papel de marca blanca porque éramos rentables. Es decir, las empresas de delivery no son rentables, muchas de ellas. De hecho, si hablamos de Globo, es una empresa que pierde dinero todos los años, y no cualquier cantidad, sino mucho. Nosotros éramos rentables, nosotros no gastábamos ni un euro en publicidad. Estas empresas de delivery sí lo gastan, porque tienen que publicitarse ellos. O sea, la plataforma Globo la plataforma Just se tiene que publicitar porque tú entras por Just o por Globo a pedir. A comprar. Pero tú no tienes por qué conocer Win Delivery. O sea, yo no tengo por qué promocionar Win Delivery porque no entran a comprar a través de Win Delivery. Ellos entran al cliente, a Burger, a Iberia, a Foster, a Vips, a Ginos, a Dunkin' Donuts, a las empresas que teníamos. ¿Qué vinculación puede tener ahora un delivery o Win Delivery con las dark kitchen que ahora están tan de moda? Claro, al final son empresas que lo que hacen es cocinar y al final es el repartidor del delivery el que tiene que ir a la cocina y luego es lo mismo, ¿no? Van de la mano. Es que no existe otra forma, porque como no hay el servicio al público, de cara al público, es simplemente repartir, tiene que haber una aplicación por la que tú pidas. Luego hay muchos modelos, ¿no? Dark Kitchen, pero luego hay modelos de rebose, es decir, yo tengo un restaurante, mi capacidad de cocinar es limitada, pero me están haciendo muchos más pedidos que los que yo puedo servir, pero yo llego a un acuerdo con una cocina que es capaz de hacer lo mismo que yo hago. Y tiene allí más capacidad que yo, ¿no? Porque está en un sótano y tiene más metros y son cocinas compartidas incluso ahí hay muchos modelos de negocio. Claro, sí. Yo soy capaz de dar más pedidos, pero no porque yo los esté haciendo en mi cocina, sino porque hay alguien que los está cocinando por mí en otro sitio, en una cocina que saben hacer, y los reparten ellos, pero como si fuera yo. No he perdido Totalmente. mi cliente. Pero ahí hay mucho, y que está puesto en entredicho en algunas ciudades, claro, como Barcelona, que se están prohibiendo. Sí, yo lo he visto en Málaga. Incluso ya empresas que, según tú dices, que se publicitan como que tienen un espacio de cocina compartida con 5 cocinas. Y sí, he estado viendo hace ya unos años, ¿eh? O sea, sí, van de la mano. El delivery con este tipo de negocios van de la mano, porque no se puede entender ese negocio sin un delivery. Ya sale en julio 2013, todo va un poco sobre ruedas, o sobre ruedas no, pero entiendo que hay muchas complicaciones en todo el proceso. ¿Qué tiempo pasa o cuánto tiempo está funcionando Win Delivery hasta que llega ese gigante y dice, uy, aquí hay una empresa que está haciendo, ¿no? Esta gente. ¿Cómo es? Sí. Porque hay unas piedritas por el camino antes que quizás es bueno contar porque es un aprendizaje también. Nosotros empezamos a operar sin haber firmado ningún contrato con Burger King, se estaba redactando. Vale. Pero ya llevamos meses operando en 4 restaurantes. Y claro, yo llamaba por teléfono y digo, ¿qué está pasando aquí? Que no materializamos el contrato, ya está redactado. Dice, no, es que está, que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, bueno, pues vamos a meter más restaurantes, porque yo para 4 restaurantes estoy perdiendo dinero todos los meses. 4 restaurantes no es rentable tener una infraestructura como esta. Una duda, ¿vosotros cobrabais una cuota fija o en función del número de pedidos? Nosotros, este modelo de negocio normalmente funciona en cobrar una comisión por pedido, un fee que ellos llaman por pedido.
Pero imagínate, me invento la cantidad, pues si tienes que cobrar 20 céntimos por pedido, pues 20 céntimos que cobras por pedido. Entonces, es un modelo de negocio interesante. ¿Por qué? Porque el restaurante, o en este caso la franquicia, claro, yo gano si mi restaurante gana. Entonces yo voy a hacer todo lo que está en mi mano para que ellos metan más pedidos, porque me va a mí, ¿no? Y ellos no van a gastar nada que no sea algo que ingresan, porque solamente te pagan por lo que ingresan. Entonces, ellos bien, nosotros bien. Porcentaje de lo que ganan, claro, nosotros era un fijo. Nosotros era un fijo. Sí, me refiero en total, perdón. Sí, claro, en que total, ellos ganan, si tú ganas, pero ellos ganan. Hay otros que van a porcentaje. En el caso de Globo y este tipo de empresas van a porcentaje. Nosotros era un fijo porque se suponía que el volumen iba a ser mucho y nosotros, como no tenemos que repartir el pedido, porque nosotros no lo repartíamos, nos queríamos quitar eso, lo repartía el propio cliente, pues aplicábamos un fee, pero en grandes volúmenes el fee era muy apetecible. Vale. Pero con 4 restaurantes, pues no. Entiendo. No habéis firmado el contrato, y ya se destapó el problema. Ya nos comunican que es que esa empresa norteamericana que prestaba el servicio en Estados Unidos, como veía que aquí empezaba a funcionar la cosa, pues, y le habían enseñado la aplicación que nosotros habíamos desarrollado, ellos seguían con las impresoras IP en Estados Unidos y habían visto lo que habíamos desarrollado, quieren venir a España a conocernos y a montar lo que se denomina una joint venture entre los dos, para desarrollar el negocio en Europa y que fuéramos nosotros los que hiciéramos el negocio en Europa, pero como joint venture, mitad y mitad cada uno. Claro, nosotros dijimos, wow, una multinacional norteamericana que había levantado una última ronda de inversión de 70 millones de euros. Sí, vale. Y nosotros íbamos con nuestros pocos miles de euros ahí. Que quiere venir a Europa, que ha encontrado un socio que somos nosotros para desarrollar el negocio en Europa, pero quiero que lo desarrollemos a medias porque, claro, nosotros ponemos la tecnología, pero ellos ponen la presencia, el que son una gran empresa, mucho poderío. Y Burger King lo ve con buenos ojos porque, claro, nosotros seguíamos siendo una pequeña empresa y para ellos era un riesgo confiar todo el delivery a una pequeña empresa. Claro. Encima nacida de la universidad. Y que claro, yo me imagino que si se cae en un momento puntual, o sea, yo entiendo que hay muchos riesgos ahí de solvencia, de todo un poco. ¿Dónde está la responsabilidad? Tenemos un seguro de responsabilidad, pero aún así, dice, puedes tener el seguro que tú quieras, pero si se cae, el servicio, ya ahora estamos con 4 restaurantes, pero cuando tengamos 400, ¿qué va a pasar aquí? Claro. Le daba vértigo, entonces vieron ahí una buena solución, nosotros también la vimos, y sobre todo los que la vieron fueron los norteamericanos. Firmamos esa joint venture, esto fue en 2014, pero lo que esta empresa quería realmente no era lo que decía, lo que quería era copiar nuestro software. La idea. Claro, ellos tuvieron acceso, copiaron la idea. De hecho, la vocación, lo que estaba escrito en el contrato era hacer este servicio en Europa. Cuando llegó una oferta de Alemania, dijeron que no, porque teníamos que estar de acuerdo, aunque dijéramos que había que hacerlo, pero vamos a dar el ok, no vaya a ser que alguno tenga algún conflicto de intereses. Llegó a Alemania, dijeron que no, llegó Gran Bretaña, dijeron que no, llegó Austria, dijeron que no, llegó Rusia, menos mal, dijeron que no. Llegó Portugal y dijeron que no, y luego descubrimos que decían que no porque ellos estaban por detrás copiando todo el software que nosotros habíamos hecho, todo exactamente igual, toda la apariencia del software y todo. ¿Y se llegaron a colocar en esos países? Se llegaron a colocar en Alemania, pero claro, no solamente tienes que tener el software, sino que después hay que operar ese software. Tienes que estar prestando el servicio, ¿no? Y a veces es más importante esa parte que el software en sí, y eso no lo hicieron bien y de Alemania los echaron. Y de Portugal al final también los echaron, es decir, no hicieron bien su trabajo. Pero claro, nosotros no nos podíamos quedar como diciendo nos han copiado. No. Y los demandamos. Y nos metimos en un proceso judicial de demanda hacia ellos que duró casi 4 años. Eso me interesa muchísimo y ahora vamos a hablar de ese proceso judicial, pero como aprendizaje, ¿cuál crees que fue el fallo que tuvisteis? Por desconocimiento, por error, exceso de confianza. ¿Qué fue lo que no estaba atado para que llegase a esa situación? Si volviese a pasar, ¿qué te fijarías ahora para decir, señores, antes de esto tiene que estar firmado o esto tiene que estar? El primer fallo es haber empezado a trabajar sin haber firmado el contrato, pero claro, es que se te abría una oportunidad porque nosotros por intuición decíamos, esto del delivery, ya te digo que entonces Globo no existía y ya sí se estaba dando por aquí las primeras vueltas. Entonces, digo, yo creo que esto va a triunfar, esto es algo que, y además de la mano de un grande, que nosotros no habíamos tenido clientes de este tipo, digo, pues yo creo que esto va a ser bueno, y esto es una apuesta, esto es algo que te lo crees o no te lo crees, y bueno, vamos a apostar por esto. Entonces, con esa, porque nosotros somos, yo lo llamo el topalantismo,
que es el topalante. Mi socio y yo es, vamos topalante, venga, ya firmaremos el contrato, vamos topalante. Y eso lo tú di que sí, y ya veremos cómo... Ya firmaremos, y es, esta gente es seria. Y sí, es seria, pero claro, se mete un tercero por medio, no firma el contrato, entonces ellos ven una oportunidad ahí, bueno, y entonces el contrato ese se rompió, se constituyó la joint venture, se firmó un nuevo contrato y demás. Ese fue el primer error, por empezar a trabajar sin haber firmado un contrato. Si hubiésemos firmado el contrato, ya no se podía haber metido por medio. O sí se podía haber metido por medio a posteriori y haber hecho el contrato, y claro, eso siempre se puede hacer. Y el error a la hora de firmar el contrato, bueno, pues fue... teníamos un desconocimiento muy grande de todo y... ¿Crees que faltaría un tipo de asesoramiento? O sea, ¿echaste en falta algún tipo de asesoramiento? ¿O si hubiese habido otros recursos que podías haber aprovechado? Si hubiésemos tenido más asesoramiento, tuvimos asesoramiento, pero la persona que nos asesoró, con toda la buena voluntad del mundo y con toda la profesionalidad del mundo, pero también desconocía todo este mundo, pero nosotros le pedimos un favor, claro, de aquí de nuestra tierra, ¿no? Y tampoco conocía excesivamente el mundo. Quizás teníamos que haber recurrido a alguien que hubiese tenido experiencia en ese sector y que dijera, tener cuidado con esto, tener cuidado con lo otro. Pero también posiblemente nos hubiésemos terminado igual, porque cuando hay una mala fe, una mala praxis por parte de alguien que al final te busca desde el principio sabe lo que quiere de ti, te va a buscar. Te va a buscar. Quizás el error fue en el contrato poner que teníamos que estar de acuerdo los dos, pues no, si Alemania quiere, pues tenemos que hacerlo. Y eso que había ahí acuerdos de no competencia y tal, pero bueno. Y luego también nosotros podíamos haber hecho otra cosa, que era haber pasado de ellos y haber hecho el negocio, pero como teníamos un acuerdo de no competencia, pues no quisimos competir por las implicaciones legales que eso iba a tener luego para nosotros si nosotros no ganábamos el juicio. Claro, yo ahí intento empatizar, ponerme en esa situación, y claro, no es lo mismo tomar decisiones sabiendo que tienes 100 millones para poder gastarte en abogados, que decir, madre mía, como esta gente me lleve a juicio o lo que sea, de que hecho, me arruinan, ¿no? Nosotros teníamos cerrada prácticamente pero a un inversor lo teníamos cerrado con una buena valoración de la empresa, y al final se echó para atrás porque su representante legal dijo que no querían invertir teniendo un juicio pendiente. Y le digo, pero soy yo el demandante, no soy el demandado. Es decir, claro, perdió el juicio, no pasa nada. Y no quisieron. Y perdimos una oportunidad de meter financiación que nos hubiese permitido crecer. Por esa demanda que pusiste. Por esa demanda que pusimos, pero no que habíamos... Volviendo a la demanda, ya hemos hecho ese requiebro de aprendizaje que tenía curiosidad. Lo bien que hay que tener los puestos, pues para decir, vamos, lo que tú decías, vamos a demandar a esta gente. Sí, pero bueno, es que... Veíais que teníais todo de cara. Teníamos todo de cara, ahí sí que gastamos dinero, contamos con un despacho que tenía experiencia en casos similares, montamos una buena defensa, nos fuimos a juicio. Lo que pasa es que ellos utilizaron todas las artimañas para retrasar el juicio el máximo posible. La ley española es muy garantista con este tipo de cosas, entonces pasaban los meses, se celebró el juicio, había pasado un año pero no había sentencia con respecto al juicio. Entonces montamos un equipo de gente que había tenido experiencias empresariales y demás, que nos ayudó muchísimo, que los conocimos por casualidades, porque al final siempre conoces mucha gente por casualidad, y nos quisieron echar una mano por vínculos que tenían con Extremadura, y dijeron, no podemos esperar el resultado del juicio, vamos a montar aquí una estrategia para echar a esta gente de aquí. Y los asustamos, los amedrentamos, pero los amedrentamos en el buen sentido de la palabra, como haciéndoles ver las consecuencias que iba a tener esto, porque quizás sus abogados no se lo explicaron bien, las consecuencias que esto iba a tener si ellos perdían el juicio. Explícame cómo fue, hasta donde tú puedas contar. No, porque había habido una administración, una de las cosas que esta administración era la denuncia de una administración desleal y demás, ¿no? Vale. Y bueno, esta gente es muy buena, tiene mucha experiencia, y les hizo ver que podían tener un problema a nivel personal como administradores de la compañía norteamericana, muy serio en este país, que es un país, bueno, pues un poco tercermundista, España, lo puedes pintar como tú quieras, pero de Estados Unidos se los tiene que ver un poco como casino. Para ellos no tendrían la misma seguridad que Estados Unidos. Bueno, y al final llegamos a un acuerdo y se fueron. O sea, no fue a más, digamos, no la fue demanda. Más, fue más medida, ¿cómo se intimidatoria? Llegó a ser más intimidatoria, ¿no? Le hicimos ver su posición. Te han echado de Alemania, te han echado de Portugal. No te echan de España porque soy yo el que está operando el software, pero a mí me quedan un año de contrato contigo, de joint venture, y después yo me voy. Y entonces vieron una serie de cosas que a lo mejor el año antes o 2 años antes no querían ver, y ya vieron que se acercaba el plazo, y sí, ellos pensarían, si perdemos el juicio, perdemos mucho más que una plaza aquí en España, ¿no?
sin decir nombre, porque no te voy a Sí, preguntar nombre, sí, a no ser que tú quieras decirlo, pero no te voy a preguntarlo. Entiendo que esa gente, que tú sigues sabiendo de cómo esa empresa si sigue operando, su crecimiento, o Sí, la has perdido la pista. no, sigo operando en algunos mercados, sigue haciendo Sí, sí, delivery, vale. sí, sigue haciendo en Estados Unidos, sigue haciendo... Era un comentario de y cotilleo hace, más que hace otro otra tipo cosa. de productos también relacionados con el eso, pero no ha tenido la explosión que ellos pensaban que iban a tener, ¿no? Hombre, sí, yo creo que cuando alguien va con esas ideas, yo creo que al final un poco el karma también te hace colocarte un poco y no tienes el éxito que crees que puedes tener, ¿no? Si vas con esa intención. Creo que sí. Vale. Fue una piedra que se salvó en el camino, Una piedra en grande. ese crecimiento. Entiendo que la relación con Burger King se hizo más densa, más se fortaleció, ibais de la mano, metisteis al final más restaurantes. Sí, a partir de ahí, o sea, bueno, ya los habíamos metido antes, ¿no? Pero aquí ya se metieron muchísimos restaurantes. Burger King hizo una apuesta muy grande por crecer en número de restaurantes y aparte crecer en delivery. Y Vale. bueno, hay restaurantes donde, o sea, el 40% a lo mejor de los pedidos eran de las ventas eran por delivery. Dos preguntas que me surgen. Una misma empresa, un mismo restaurante, una misma franquicia, llámalo X, podía tener dos softwares distintos de delivery. Si estaba con Win Delivery, era todo Win Delivery. No habían pedidos por distintas zonas. Nosotros, una de las cosas que firmamos, y por eso firmamos un fee fijo por pedido, no muy alto, era porque le pedíamos que el software era el nuestro. Lo máximo que permitíamos era que también pudieran tener agregadores. Agregadores son Globo, Just Uber Eats y estos, ¿no? Entonces, pero esos pedidos también pasaban por nuestro software. Es decir, cuando alguien hacía un pedido por Globo, se inyectaba en nuestro sistema. Vale. Como si hubiese venido por teléfono o por web, pero se inyectaba en nuestro sistema para que ellos solamente tuvieran que lidiar con un solo sistema. Vale. Para no tener 4 pantallas allí, una de Deliveroo, otra de Globo, otra de Just, otra de... Qué bueno. Una sola pantalla. Qué clave, ¿no? Esa parte y ahí, también. claro, y ahí te aparecían los pedidos y además te aparecía un iconito para que tú supieras, este viene por Globo, este viene por no sé qué, no sé cuánto, ya sabes que va a venir a recogerlo alguien de Globo, este va a venir a recogerlo, entonces si viene alguien de Globo, une este de Globo con este de Globo para que se lleven los dos porque son en una zona, en el mismo barrio, ¿no? Pero todo eso lo hacíamos nosotros de forma automática. Le sugeríamos qué pedidos tenía que... Vale. Es que me van surgiendo preguntas. O sea, es súper interesante. Y mira, tengo otra y es ¿hasta qué punto tenías compatibilidad de marcas? Ser marca blanca, quiero decir, tú estabas con Burger King de manera quizás como cliente principal. Sí. ¿Hasta qué punto Burger King te permitía ser marca blanca de otras franquicias que a lo mejor no eran de su misma compañía, ¿no? Tú por contrato tú podías estar con no tenías exclusividad. Tenías excluida alguna marca competencia directa suya. Vale, vamos a llamémoslo. Sí, creo que me puedo hacer una idea de cuál es. Y por lo demás tú podías, pero aquí hay los grandes players están claros y entonces bueno. Sí. Sí, pero que podías ir luego a un Foster Hollywood, por ejemplo. Sí, sin problema. O podías ir a lo que os comentaba, ¿no? Otro ejemplo. Pero los volúmenes que tenía por aquella época un Burger o un Foster no tiene nada que ver, o es que son franquicias que Burger alcanzó 1000 restaurantes en poco tiempo. Cuando nosotros cogimos tendría unos 500 o 600 y duplicó en muy poco tiempo. ¿Llegasteis a tener 600 restaurantes Burger King? No, Burger King en total tenía 600 restaurantes. Vale, en delivery fue creciendo, pero es que creció de 600 a 1000 restaurantes en muy poco tiempo. En muy pocos años hicieron aperturas. De esos, muchos de ellos a día de hoy, bueno, a día de hoy ya no sé cuántos, ¿no? Pero un tanto por ciento muy elevado. Cuando nosotros dejamos esto tenían el servicio del delivery y sobre todo a raíz de la pandemia, del confinamiento, el que no lo tenía lo tuvo que poner y a partir de ahí se quedó. Claro. Ahí fue el boom para nosotros fue el boom el confinamiento, claro. Muy bueno. Voy a hacer un corte aquí, Fernando, porque quiero ver si se está grabando bien. Ahora, como te voy a hacer una pregunta distinta, no hay ningún problema, pero así me puedo ayudar. Vale, fantástico. Sí. Fantástico. Que ya me ha pasado una vez, entonces no quería. Genial, qué bien. Preguntarte, cuando has dicho lo de las pantallitas que se veía aquí de dónde venía cada pedido, al final entiendo, si yo montase algo delivery, estaría muy pendiente de que dentro de la cadena de valor son los repartidores, los riders. ¿Eso cómo se gestiona? ¿Vosotros tenéis algún tipo de
de relación directa con el rider de Justy, Globo, etcétera, para tratarlo bien, cuidarlo, o que, porque entiendo que también parte de un burger es como la hamburguesa llega, de Burger King, pues como la hamburguesa llega, y el delivery al final, todos los problemas, yo por ejemplo cuando hago un pedido por Justy o Uber Eats, lo que sea, me llamo al bar, el bar me dice que reclame a Uber Eats me manda... Claro, Entonces, en el caso... de rider y de pedidos, perdón, son una cosa distinta. Sí. En nuestro caso, los principales clientes tenían sus propios riders. En el caso de Burger tiene sus propios riders. Es verdad. Y correcto. entonces ellos cuidan mucho la imagen, van con su polo si es verano de Burger, o van con su abrigo negro con el logotipo de Burger si es invierno, la moto va con el logotipo de Burger, eso lo cuidan mucho y cuidan mucho la imagen. Y si tienes una incidencia hay un sistema para comunicar la incidencia y ellos se portan súper bien. Claro, y en el caso de Burger que lo tiene todo. El caso de Burger es así, claro. Bueno, pero luego Burger metió el sistema mixto, tiene sus propios moteros, pero si un pedido lo haces a través de Globo, va a venir alguien de Globo y se lo va a llevar, ¿no? Ahí pierdes un poco el control, por eso también quería un sistema unificado para que porque si lo haces así pierdes la información de quién es tu cliente. A ti te ha llegado el pedido, tú lo haces, va a venir alguien a llevárselo, pero tú no sabes quién es tu cliente. Y el gran valor de todo esto es conocer a tu cliente. Entonces por eso obligaban a todas estas plataformas a pasar por nosotros para tener rescatada la información del cliente, con toda la debida protección y demás, pero claro. Es que me parece muy, muy interesante, porque al final tienes que tener... Tú decías, era un win-win. Si gana Burger, ganáis vosotros. Y si al final la gente, el pedido no llega en su estado, aunque no sea culpa del software, que el software funcione bien, pero si luego la entrega no es buena, menos pedido. Totalmente. Nosotros tenemos un sistema también, claro, el sistema es que fue evolucionando y tenemos un sistema que cuando alguien hacía un pedido, pues nosotros le sacamos un reporte, un informe de todas las incidencias que había habido para que ellos, si estimaban oportuno llamar al cliente o tener un detalle con el cliente, pues lo tuvieran. Pero cuando hay un pedido, cuando te hace un pedido a alguien que la última vez que pidió tuvo una incidencia, pues te salta para que tú sepas que tuvo una incidencia y entonces a lo mejor ¿qué haces? Pues se lo pones el primero para ser el primero servido, que se lo sirvan antes, o le metes un pequeño regalo en el paquete con el pedido para que ese cliente que tú sabes que tuvo un problema, pues... Hay un montón de cosas que hacíamos, estrategias que hacíamos... Una la sugeríamos nosotros, otra las pedía el cliente, y que hizo que WinDelivery al final fuera un sistema súper completo, porque más sistemas había en el mercado, pero que hubieran salido en el 2013 no había. Claro. Entonces nosotros desde el 2013 hasta hoy mismo, por ejemplo, que ya han pasado 11 años, el sistema había evolucionado muchísimo, súper completo. Es que claro, la gente dice, pero si eso es una tontería, ¿no? Una página web. Y bueno, vamos a ver, esto no es una página web, esto es un sistema integral donde tienes un sitio web que captura el pedido, o lo puedes hacer por teléfono o por el móvil, de distintos canales, pero es que a partir de ahí ese pedido hay que pagarlo. Y nosotros nos conectábamos con varias pasarelas de pago. Ese pedido tiene que ser inyectado en los TPS, en los TPV de los restaurantes. Y los TPVs son de distinta marca y cada uno de su padre y de su madre con unas conexiones diferentes. Y hay que integrarlo. Te tienes que integrar con aplicaciones, con empresas de moteros. Porque cuando no eres capaz de servir, cuando algún restaurante, claro, los clientes ya crecieron, no eres capaz de servir, pues el pedido se rebosa y va a una empresa de moteros de la ciudad esa, porque está así. Entonces me tengo que conectar con el software de esa empresa. Totalmente. O sea, tengo otro de los puntos, todos los servicios que vendíamos son los kioscos estos que tienes en los restaurantes para pedir, para hacer el pedido con táctil, con pantalla táctil, con tarjeta, te da un número y luego tú vas eso. Eso también lo hacíamos, eso lo tienes que conectar con todo el sistema también. Pero eso no es un delivery, ¿no? Porque eso al final... No es un delivery, pero también nos pidieron ese servicio. Vale. Bueno, al final ellos lo que realmente buscan es bajar sus costes, y si el pedido y aumenta la rapidez, si el pedido no se lo haces a una persona, si no se lo haces a una máquina, pues a esa persona estás ahorrando ese personal o lo estás dedicando a otra cosa, ¿no? Sí, entonces tú haces el pedido ahí y simplemente estás en tu mesa esperando a que te digan el 18 lo vas y lo pides, ¿no? Eso ya está en todos los restaurantes de comida rápida, pero por aquel entonces no estaba, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese desarrollo y todo eso está perfectamente integrado, ¿no? Entonces no es una página web, muchísimo más que una página web que hace predicciones del número de moteros que tú tienes que tener o de riders que tienes que tener cada media hora en función de varias variables, como te decía antes, el tiempo, si hay partido de fútbol, si es en abierto, si no es en abierto. Todo eso es un aprendizaje automático que tenemos ahí metido, y entonces al final le sacamos una planilla al restaurante que le dice, mira, a las 8 ten 2 personas, a las 8:30 pon a 4, a las 9 pon a 6 y tal. Y tenemos una tasa de acierto de más del 95%. Entonces eso es un ahorro de coste para la persona. ¿Y crees que ese tipo de funcionalidades complementarias al delivery como tal
fue también vital dentro del valor de Win Delivery? Como por ejemplo lo que me comentas de, oye, predecir, ¿no? Esas predicciones. No fue vital. O sea, realmente no fue vital. Vital fueron otras cosas, fue la forma de operar la plataforma. No solamente el software, que está bien y cualquiera te puede valer, entre comillas, sino que nosotros ya teníamos una experiencia brutal a la hora de operar ese software, de dar soporte al restaurante, de dar soporte a la franquicia, con mucha humildad, con mucha... De verdad que creo que en eso sí que lo hacíamos muy bien. Y eso fue este tipo de funcionalidades. Bueno, a veces el cliente ni siquiera las quería. Dice, no, pues yo tengo ahí unos controladores en el restaurante que saben perfectamente el número de riders que tienen que poner. Digo, vale, bueno, que lo haga él. Y acababan seguramente pidiéndote alguna vez, más de uno, algún consejo. Miraba de reojo. Muy bien, genial. Me surge la duda también, ¿cuántos estabais en ese momento más alto de Win Delivery como cliente de Burger King? ¿Cuántos llegasteis a ser? ¿O no importaba el personal? Estamos ya unos 40 y tantas personas, pero no todos de perfil ingeniero. Tenemos muchos ingenieros informáticos, pero no todos eran ingenieros informáticos. Tenemos gente de operaciones que simplemente era para dar soporte a también teníais vosotros también la parte de postventa, en el caso de los pedidos o atención al cliente, eso también eso es operaciones. Eso vale, lo que meto dentro de operaciones. Vale. Nosotros en los momentos, en las horas de servicio, que eran las horas de comida y las horas de cena, y fundamentalmente los fines de semana, sábados y domingos, sobre todo el domingo a las 9 era horroroso. Teníamos un mapa de calor para ver todos los moteros que había por España repartiendo pedidos de las diferentes marcas, y aquello era, bueno, parecían fuegos articulares, ¿no? Tendrás fotos, ¿no? De esos dashboards, de esos tableros, de esos cuadros. Y del primer pedido también tenemos fotos. Pues un día me gustaría verlo. Sí. Luego tenemos gente que estaba o bien en casa, porque se podía hacer desde casa, o bien en la oficina, de guardia, que nosotros llamábamos, ¿no? Y esto ellos estaban viendo constantemente en un dashboard con todos los pedidos, con todas las incidencias, que todo el sistema que tenemos en la nube con todos los servidores estaba bien. Ellos pasaban los tests, si había algún tipo de problema había un botón del pánico que ellos podían pulsar y en 1 minuto, 2 minutos aquello se reseteaba y nadie se enteraba de que había habido un problema, ¿no? Porque durante 1 minuto que no entra un pedido no es un problema. Entiendo. Genial. ¿Cómo es ese...? Vámonos avanzando cronológicamente. Totalmente asentado el cliente, vuestro cliente Burger King, marcas blancas operando, os encontráis ya en una fase meseta, vamos a decir, ya de establecido, totalmente asentados, y algo se empieza a remover, ¿no? Que llega un grande, llega un Globo, que entiendo que ya estaba a nivel internacional, sí, en ese momento ya llega pisando fuerte. Sí. Llega a España, está ya inculcado en España hace tiempo, de que entre con vosotros en contacto. Sí, bueno, Globo nace en Barcelona realmente, o sea que el nacimiento de Globo es española, es Barcelona. Correcto. De Barcelona. ¿Y en qué momento, digamos, que os mira por el retrovisor o se fija o algo le llama la atención? ¿Cómo empieza? Realmente hay que irse un poquito antes en el tiempo, vale. Porque nosotros, claro, una vez que nos deshicimos de esta empresa norteamericana que te decía que habíamos tenido el litigio, vamos y atacamos otras marcas, y es cuando entramos con Foster, entramos con Ginos, Vips, Iberia, entonces vemos que crecemos, ¿no? Y ya con el tema del confinamiento, pues te puedes imaginar el subidón. Nosotros decidimos entonces internacionalizarnos ya, irnos a México. En México hay una cultura del delivery importante, había una necesidad. ¿Post-confinamiento? Sí. Vale, sí. Bueno, durante ya vimos que existía esa posibilidad, porque era un boom aquello, y dijimos, vamos a México, que teníamos nuestro contacto, que te había dicho que conocimos, que nos ayudó a lidiar. Tenía experiencia en creación de empresas y venta de empresas en México, y nos dijo, México es un buen mercado, yo creo que allí podéis, yo conozco gente y tal, y nos echó una mano, y bueno, entramos en contacto con una familia en México. Allí en México todo funciona por familias. Eran propietarios de varias cadenas de restaurantes importantes, los máster franquiciados de las cadenas, y eran las personas ideales para hablar, y llegamos a un acuerdo verbal para empezar a trabajar con ellos. Habíamos aprendido que los acuerdos verbales no sirven para nada y que hay que firmarlos, entonces dijimos, vamos a firmarlo, muy bien. Y cuando quedaba una semana aproximadamente para la firma y demás, nos llamaron y dijeron que no podían. Nosotros nos habíamos apretado mucho en el precio, habíamos ido bastante bajos porque queríamos montar una infraestructura en México y replicar en México lo que habíamos hecho aquí, pero las cuentas salían, porque era un contrato a largo plazo como habíamos hecho en España. Sacrificábamos un poco el precio, pero firmábamos contratos a largo plazo, con lo cual te daba estabilidad y para tu gente y demás. Y allí lo mismo, todo iba bien.
Pero nos llaman y dicen que no puede ser. Y el problema era que había una empresa de estas... Claro, el confinamiento hizo que crecieran muchas empresas, que salieran muchas empresas de delivery, porque era... Todo el mundo hablaba del delivery, el boom, con fondos de inversión muy fuertes detrás, que se pueden permitir licencias que nosotros no nos podíamos permitir. Correcto. Como, por ejemplo, ofrecerles gratis todo el primer año de servicio. Entonces, lo que ocurrió, una empresa de Estados Unidos dijo, nosotros ofrecemos gratis el servicio un año. Entonces, esto me decían los mexicanos, digo, pero el producto que tienen es como el nuestro. Y dice, no, es mucho peor. Digo, pero entonces, ¿tú qué estás metiendo en tu negocio? ¿Un mal producto a coste cero o quieres meter un buen producto? Dice, no, si nosotros nos gusta vuestro producto, pero claro, ponernoslo gratis el primer año. Digo, mira, te lo voy a poner gratis el primer año, porque no vengo aquí a perder dinero, claro. Porque yo no sé lo que me vas a decir el segundo año. Digo, así es que no. Digo, vete con ellos si quieres. Y no pudimos cerrar la operación, después de haber invertido meses en ella. Habíamos contacto con empresas ya de moteros allí, de riders allí, todos, lo teníamos todo muy estudiado. Entonces, bueno, nos vinimos, yo hablé con mi socio y le digo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que esto que nos va a pasar en México nos va a pasar también en España tarde o temprano, nos puede pasar en otros mercados porque han surgido muchas empresas, fondos de inversión muy fuertes detrás, nosotros no tenemos nada, es que íbamos a pulmón, era nuestro capital el que estaba ahí. Y no podíais competir con esa cláusula del primer año a coste cero, claro. Que no podéis competir con eso. No, porque le estás dando, si el primer año lo haces a coste cero, luego te van a decir que por qué no lo haces el segundo año a coste cero. Sí. Lo has hecho un año, lo puedes hacer dos. Y no, porque no podíamos costear esa infraestructura que queríamos crear para dar el servicio bien y poder crecer y dar el salto de allí más para arriba todavía. Totalmente lógico. No podíamos. Y no que íbamos a meter a un inversor a esas alturas de la película porque no nos apetecía. Los inversores lo necesitábamos antes. En ese momento, que lo podíamos haber metido y tal, pero ya no nos apetecía. Ya vosotros para poder... ya nos apetecía otra cosa, ya vimos y la posibilidad nos dijo, este asesor nuestro nos dijo, bueno, pues es el momento de vender. Que no estaba en nuestra hoja de ruta, por lo menos no en ese momento, pero él nos dijo, estáis para vender. Es el momento, tenéis un contrato de larga duración con un gran cliente, y entonces pues empezamos a hacer una búsqueda activa nosotros, porque como nadie nos conocía, claro, era difícil que se te acercaran, entonces nos dimos un poco a conocer, tuvimos alguna oferta por ahí que desechamos porque no era lo mejor para el equipo, y la mejor para el equipo que vimos era Globo, y al final pues después de mucho tiempo hablando, no tanto negociando sino hablando, haciendo la due diligence y demás, lo que nosotros no sabíamos que las cosas iban muy lentas, no sabíamos que iban muy lentas porque al mismo tiempo que nosotros estábamos siendo comprados por Globo, a Globo lo estaba comprando otra más grande que es Delivery Hero, que es alemana. Entonces los dos procesos estaban llevando en paralelo, pero nosotros ignorábamos la otra parte del proceso. Claro. Entonces por eso esto era más lento, porque querían llevar las cosas de una determinada manera, pero al final bueno, salió, firmamos y se vendió. Es curioso, ¿no? Ahora te quiero preguntar por el confinamiento, por todo ese tiempo, cómo se gestionó, cómo lo vivisteis vosotros. Pero es curioso, como un pico social que se escapa de tu control, cómo es capaz de hacer crecer la empresa, pero incluso hasta el punto de decir, es el momento óptimo de venderla, ¿no? Es un poco que veo la dualidad de verlo como, wow, esto nos está haciendo despegar, y por el otro lado nos está haciendo despegar hasta tal punto de que hay tanta competencia que casi lo mejor es soltarlo ya, en lo más alto, ¿no? Sí, pues sí, es verdad que te hace despegar, coges una buena altura, pero tú ves que hay otros aviones que están despegando también y que tienen más gasolina que tú, van a tener más velocidad, entonces dices, antes de que me adelanten, voy a... Que veo muy fácil esa visión como externo, como ojo crítico, ¿no?, desde fuera, pero que entiendo que desde dentro, cuando ves que tu creación está despegando, no creo que todo el mundo tenga la capacidad de abstraerse y ver a los lados por los espejos y decir, oye, que viene fulanito por aquí, que viene tal por acá, que lo mejor es que lo coja el volante otro ahora mismo. Bueno, ahí... ¿No? Que a lo mejor tú crees que puedes, ¿no? Quiero decir que... pero ahí hace mucho ya pues la edad, la experiencia, pero bueno, no deja de ser los curioso. egos también que uno tiene o deja de tener. Nosotros no somos personas con grandes egos, que se lleva mucho en este ámbito de la informática, por cierto. Entonces, bueno, sabes reconocer el momento y dices, esto es como los futbolistas, ¿no? O sea, te llega, y además, y también por esa no necesidad ni económica, bueno, y la necesidad nuestra que era vital ya estaba satisfecha. Habíamos conseguido hacer algo realmente y tanto que estaba bien, ¿no? Porque además en el seno de la universidad que le añade un plus de complejidad, ¿no?, a hacer este tipo de cosas. Pues era el momento, y también cosas que habíamos aprendido, no te debes enamorar de los proyectos. Qué bueno. No te debes enamorar. Qué buen tip. Sí. ¿Cómo fue la pandemia?
Pues la pandemia empezó mal, porque para nosotros el confinamiento hizo que se cerraran los restaurantes. Entonces mis ingresos eran cero. Nuestros ingresos eran cero porque era restaurante vende, yo gano, restaurante no vende, yo no gano, pero tengo que mantener mi plantilla. Entonces yo tengo ahí gente que tiene hijos y que tiene una familia, que tiene unas hipotecas y que en fin... Que no... Entonces empieza a cundir el nerviosismo. Y con la incertidumbre de no saber nada de... Y entonces, claro, y ninguno en la oficina, todos en casa. Y aquello no se abría ningún restaurante, estábamos en el momento duro del confinamiento. Tuve una reunión, una video reunión con toda mi gente y yo les dije que no pasaba nada para nosotros. Yo siempre les había contado que en la empresa hacíamos 3 montoncitos. Nosotros hemos llevado a la empresa como un ama o amo de casa lleva su casa. Si hay te gastas, si no hay no te gastas. Así. Muy antiguo usado. Qué fácil y qué difícil. Claro, pero que al final es un poco como creo que muchas empresas deberían funcionar y no gastar lo que no tienes a veces, o lo que no lo que no tienes, sino lo que no, posiblemente sabes que no vas a tener nunca, ¿no? Bueno, hacíamos 3 montoncitos, uno era para pagar las nóminas y mejorarlas año tras año. Otro era para repartir, cuando ya ganábamos dinero, a repartir dividendos a los accionistas, porque creo que era lícito que la gente que arriesga cobre una parte. Y otro tercer montón que iba a un fondo. De hecho, nosotros teníamos fondos de inversión contratados, pero eran fondos para si surgía algún problema en la empresa, algún trabajador que tuviera un problema le tuviéramos que ayudar, alguna desastre, alguna catástrofe, alguna historia como esta, pues tuviéramos un colchón. Ese colchón lo teníamos ahí para este tipo de cosas. Eso lo dije. Digo, nosotros podemos, pero es lo que tú haces en tu casa. Sí. Tienes un colchoncito ahorrado para cualquier... Y eso es lo que hacíamos en Omeria. Y yo se lo dije, digo, y este colchoncito para vosotros, el tiempo que dure, puede durar unos cuantos meses sin tener que echar a nadie. Estoy hablando por aquella época, son unos 40 y algo trabajadores, esto nos puede durar. Entonces la gente se tranquilizó un poco, pero yo no les podía dar ni siquiera un abrazo para que se creyeran lo que les estaba diciendo, porque estábamos todos conectados con la aplicación que fuera, Zoom, Meet, la que fuera. Y así lo hicimos. Lo que pasa es que no hizo falta llegar a esto porque a los pocos días ya el gobierno dijo que sí se podían abrir los restaurantes para hacer servicio a domicilio. Para hacer el delivery. Entonces, claro, a nosotros nuestros clientes nos pidieron, por favor no cerréis, no hagáis un ERE con vuestros trabajadores. Digo, aquí nadie va a hacer un ERE. Tienen que pasar varios meses para que yo haga un ERE. Y no hicimos ningún ERE y enseguida se abrió y entonces, claro, aquello fue el boom. O sea, es que el primer día el primer fin de semana que tuvimos, se nos cayeron todos los servidores de la avalancha de pedidos que había. Tuvimos que dimensionar aquello de otra forma, aunque se dimensionaba automáticamente, pero es que aún así el volumen de pedidos que entraban por segundos era inasumible. Se cayó, lo tuvimos que levantar varias veces y bueno, ya a partir de ahí, el día siguiente ya estaba todo ok. Y entiendo que la relación con vuestros clientes, con las marcas, ¿cómo fue? Quiero decir, yo entiendo o quiero creer que la satisfacción fue inmensa por parte de esas marcas de wow, o sea, con toda la incertidumbre, con una empresa como Meria, ahí es donde descubrieron el valor de tener una pequeña empresa a tu lado, porque se desvive por ti como cliente. Posiblemente una multinacional no hubiese dicho perdona, pero durante los próximos meses no te puedo dar el servicio, no lo sé. Pero nosotros, claro. esa humildad que te digo y esas ganas de hacerlo bien y ese complejo a veces de inferioridad que tenemos en esta región porque no tenemos un tejido industrial importante y tenemos que, no sé, parece como que nos cuesta más todo, pues ahí estábamos haciendo. El confinamiento y toda esa época os fue el comienzo de un teletrabajo. ¿Ya trabajabais, supisteis adaptaros a esas nuevas metodologías, a esos canales? Nosotros tenemos un problema y es que ya en aquella época nos costaba encontrar ingenieros informáticos en... Talento presencial, Talento así nuestro, no encontramos gente de la región, no encontrábamos porque no había, porque estaba en otros sitios y los salarios estaban empezando a subir. Es un buen momento para los informáticos, ahora también es un momento excepcional para la gente de informática porque no hay. Y entonces no encontrábamos y ya teníamos gente desde fuera. Tuvimos un argentino, teníamos otra persona que trabajaba de Santander, otra que trabajaba de Córdoba, es decir, ya teníamos gente que teletrabajaba. Incluso alguno de los nuestros, pues algún día también teletrabajaba. Y ya teníais dinámicas, operaciones internas vinculadas a ese teletrabajo, ¿no? Yo teletrabajaba con mi equipo porque si estaba en la universidad, había salido de trabajar de la universidad, pues me apetecía cero pasar por la empresa, entonces yo me iba a mi casa y por la noche pues, a lo mejor me conectaba con mi gente. O sea, ya tenemos esa dinámica instaurada, no 100% evidentemente, pero bueno, no nos supuso un trauma. Nosotros al día siguiente éramos perfectamente 100% operativos teletrabajando. Qué bueno. De hecho, a día de hoy mucha gente teletrabaja, se ha quedado el hábito. Qué bien.
Volviendo a esa adquisición ya por Glovo, comentabas que fue también una parte proactiva por vosotros, esa búsqueda de un comprador. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese proceso en el que...? Y además te lo quiero preguntar también por un lado empresarial, por un lado técnico, vamos a decirlo así, laboral, pero también Fernando. ¿Cómo vive Fernando, fundador de Omeria, tantos años, todas las experiencias vividas, el momento de, aunque sí fue buscado, pero oye, también entiendo que en el momento ese donde firmas, y cómo firmas, porque no sé si ahora también va un poco unido, te desvinculas totalmente, durante un tiempo formas parte de esa dirección, es absorbida Omeria y te quedas como responsable de ese departamento producto. ¿Cómo es ese proceso de adquisición por Glovo y cómo lo gestionaste? Bueno, nosotros, la búsqueda fue activa, pero no directamente por nuestra parte, sino que colocamos a una persona por medio que fue la que tiene unos contactos brutales en el ecosistema emprendedor español y conoce mucha gente y empezó a soltar la semillita por ahí, de decir, no sé qué. De hecho, tuvimos varias aproximaciones, yo te digo, al final nos quedamos con Glovo porque ellos eran la mejor oferta, no económica posiblemente, o seguro, pero sí de mantener el equipo en Cáceres. Bueno, incluso teníamos una sede en Badajoz también, es decir, que estábamos repartidos entre Cáceres y Badajoz. Ellos se comprometían a mantener todo eso, a que todo siguiera igual, exactamente igual y demás. Bueno. A título personal, ¿cómo lo viví? Bueno, yo estaba ya cansado. Yo estaba ya cansado porque ya no suponía un reto. La empresa, veíamos que iba a tener un crecimiento difícil por nuestra parte, entonces buscábamos vendérsela a alguien que pudiera favorecer ese crecimiento, y quién mejor que alguien del sector que ya estuviera implantado en muchos países para llevar nuestro producto a esos países, ¿no? Entonces entendíamos que Just, Deliveroo, Glovo, Uber Eats eran compradores naturales, ¿no? Y algún otro. Bueno, al final fue Glovo, pero eso era lo que buscábamos, ¿no? Y yo estaba cansado porque yo veía que yo ya no aportaba realmente a nivel personal, yo no aportaba más a la empresa. Yo ya era simplemente un facilitador, un solucionador de problemas. En una startup, cuando alguien tiene un problema, es fácil, encuentras al fundador o al cofundador tomando un café y le cuentas tu problema y te lo va a resolver, porque son muchos años. Sí. Pero yo estaba cansado. Y a nivel tecnológico no aportábamos nada, porque había mucha gente allí, ya ingenieros que tenían mejor formación en tecnologías más punteras. A nivel empresarial no, porque teníamos gente contratada que llevaba la empresa. Digo, yo decía, Juan Carlos, y nosotros ya aquí aportamos aquí, más allá de pasar la mano a la gente, cuidarla, esa parte institucional de la empresa, pero llega un momento en el que dices, no aporto lo que aportábamos, ¿no? Entonces quizás pues es el momento, ¿no? Por las razones que te decía, por esto. Entonces yo lo viví como una cosa que no sufrí por ese momento de la venta, ¿no? Porque creí que era lo mejor para la empresa. Qué bueno. Que podía ser bueno para nosotros, no te digo que no, pero realmente entendíamos que era lo mejor para la empresa para que pudiera seguir creciendo, porque nosotros ya nos convertíamos en un freno para la empresa. No, necesitamos o meter inversión o meter un comprador con presencia en el mercado para que la empresa siguiera creciendo y todo el mundo estuviera mejor, ¿no? Esa fue la visión que tuvimos, ¿no? Y la razón por la que al final vendimos a Glovo. Y tú finalmente, cuando ya Glovo adquiere el 100%. Adquiere el 100%, la condición era adquirir, al principio era el 50%, pero luego adquieren el 100%, sí, porque yo no quiero tener un socio, yo no quiero había vivido sin dar cuenta a nadie durante todo este tiempo, no voy a sentar a alguien en la silla del Consejo de Administración para dar cuenta, yo no. Entonces adquieren el 100%, obligan a que estemos los dos socios durante un tiempo. Yo hablo con Juan Carlos, le digo yo, Juan Carlos, ¿para qué vamos a estar los dos? Y sobra uno, ¿no? Los dos pensamos igual. Y entonces quedamos entre los dos que de quedarse uno se quedaba él. Más joven, con más energía, más fuerza y más capaz que yo. Bueno. Fue a mi alumno, el alumno siempre. Qué bueno. No lo sabía. Sí. Fue cuando te contaba al principio que esto se nace de dos tesis doctorales que dirigía, una era de Marino, un compañero, y otra de Juan Carlos. Qué bueno. Entonces hablamos con Glovo y le dijimos, oye, mira, hemos estado hablando y que para qué queréis que nos quedemos los dos, porque vaya a tener que soportar dos nóminas entre comillas, porque yo no voy a estar aquí por la cara, ¿no? Y me dice, no, si es para que el know-how de la empresa se quede y tal, pero eso como uno lo tenéis garantizado y si le pasa algo a él, pues ya estoy yo, ¿no? Y si lo tenemos que poner por escrito, lo ponemos por escrito. Pero no, con uno es suficiente. Digo, vale, perfecto. Entonces se quedó Juan Carlos con un compromiso de un tiempo que ya cumplió, ya Juan Carlos está fuera y yo me desvinculé para el día siguiente. Y no tuve excesiva pena. Noto, claro, en tus palabras y cómo lo dices,
no digo alivio, pero sí noto que que para ti era el momento. Sí, pero el alivio no porque la vendiera, sino porque el proceso había sido muy largo. Un proceso, una negociación muy rápida, muy simple, con Óscar Pierre y Sacha Michaud, que estuvimos en Barcelona cenando con ellos y prácticamente cerramos allí todo, y con esta gente sí que puedes dar un apretón de manos y sí va a misa ese apretón de manos. La verdad es que se portaron en ese sentido muy bien. ¿Qué tal son esas conversaciones? No digo la personalidad de ellos en concreto, pero eso entiendo que es también un proceso muy natural, que al final pues personas que tuvo que ser algo sencillo, algo dentro de la complejidad de hacer todo ese trasvase, ¿no? Pero que al fin y al cabo lo que tú dices, cuando se ve esa humildad o cuando se ve gente seria y al final... Esa persona con la que estás hablando es una persona exactamente igual que tú y que ha tenido problemas posiblemente similares a los que tú has tenido, ¿no? Entonces empatiza mucho contigo cuando le cuentas ciertas cosas y tú empatizas con ellos y entiendes ciertas cosas y bueno, es una conversación muy normal, pero de tipos muy normales, ¿eh? Bueno, por lo menos en esas conversaciones, luego tienen su vida, ¿no? Que son... Fíjate, son cosas que tú ves, ¿no? Porque he escuchado un podcast de Óscar Pierre, he leído esto de Sacha Michaud, estos tíos lo que han montado, no sé qué, y de repente un día te ves en un restaurante de Barcelona cenando con ellos y negociando con una gente y dices, esto cómo ha pasado, ¿no? Qué rápido ha pasado todo, estoy aquí sentado. Qué bueno. Increíble, ¿no? Y llegamos al acuerdo rápido. Lo que pasa es que luego el proceso fue muy lento, pero claro, había esa variable que nosotros no sabíamos de la venta a Delivery Hero de Globo. Y eso hizo que todo fuera muy lento y no llegaba, y claro, cuando las cosas son tan lentas y al final llegan, pues sientes un alivio, pero no por la venta en sí, sino por el fin del proceso. Por el proceso. Ha sido muy largo porque estuvimos todo el verano, yo me quedé sin vacaciones, haciendo la due diligence, tuve, aparte de mi equipo trabajando que se portó excepcional, echando las horas que hubiera que echar, porque también entendían, eran conocedores del proceso en el que estábamos y entendían que debería ser bueno para ellos, ¿no? Entonces trabajamos ahí mucho. Actualmente Win Delivery sigue formando parte de Globo, Sí. no sé si sabes, si estás al corriente de la actualidad. No ha crecido todo lo que preveíamos que debería crecer. Debería haber crecido más, porque es un negocio complementario al de Globo. No somos lo mismo. Globo es un marketplace, es decir, ellos tienen su sitio web o su app y ahí hay muchos restaurantes. Correcto. Nosotros no somos eso. Y más cosas que no son restaurantes. Y más cosas que no son restaurantes, y nosotros somos una marca blanca pensada solamente para grandes cadenas de restaurantes. Ellos lo pueden hacer para el bar Manolito, con todo el cariño del mundo. Nosotros no trabajamos para el bar Manolito, trabajamos para grandes cadenas. Dais otro servicio, pero que ellos no daban, y especializados en grandes cadenas, gestionando bien la franquicia, la responsabilidad de los roles, etcétera. Bueno, por las razones que sea, yo no quiero entrar ahí, pero no ha escalado todo lo que debería haber escalado y el potencial que tenía, ¿no? Pero claro, también es complejo, porque te adquiere un grande, tiene otros hábitos, otros objetivos, sus propios problemas, los objetivos que cada uno de ellos tienen a nivel particular económico, pues a lo mejor no casan bien con los objetivos de Omeria. Bueno, por lo que sea, el resultado final es que no ha escalado todo lo que debería haber escalado. Sigue siendo una empresa rentable, Omeria sigue siendo rentable. Omeria sigue, quiero decir, lo que Sí. Globo adquirió fue Win Delivery, el producto, o fue... La empresa. Vale. Ellos compran la empresa, el 100% de las participaciones sociales de la empresa las compran. Y Omeria, el único valor, único entre comillas, el valor que tenía era su producto Win Delivery, porque las otras cosas que hacía las dejó años atrás, ¿no? Cuando los vio. Otra de las mantras que hay en el emprendimiento es foco, y quita todo lo que estábamos haciendo, que estábamos muy desenfocados, y solamente ahí, ¿no? Y fue cuando realmente empezamos a ser rentables, cuando mantuvimos el foco. Muy bien, genial. Yendo ya un poco, por tampoco alargarnos mucho más, que llevamos, yo me quedaría mucho más tiempo, sé que tienes un viaje también de vuelta. Actualmente, pensando en Fernando cierra esa etapa. Fernando sigue en la universidad dando clase y como profesor, y no sé si te tomaste un tiempo desde el punto de vista de emprendedor, te diste un descansito o no, y no sé si ese descanso si se dio, si ya se ha acabado, y ¿en qué está Fernando ahora metido? Pues mira, nosotros antes de porque claro, yo aparte del tema empresarial que llevábamos, en la universidad seguíamos con nuestros proyectos de investigación al margen de la empresa, no tiene nada que ver con la empresa, y hacíamos proyectos y hacíamos cosas, estábamos metidos ya en temas de inteligencia artificial, antes del boom de la inteligencia artificial, y pues por esto, por cosas que estás cenando un día en un sitio que te invitan y demás, pues conoces a una persona que te pone un reto encima de la mesa, otra vez como el reto aquel de
y el reto estaba relacionado con la música y con los derechos de autor. Entonces ellos tienen el problema, estoy hablando de la cadena SER, tienen el problema del dinero que tienen que pagar a la SGAE por el uso por los derechos de la música que utilizan en sus programas, ¿no? Pero claro, pues ahí está el que ellos reciben un informe, un numerito de lo que tienen que pagar y dicen, bueno, y realmente esto es lo que yo he puesto de música. Entonces construimos un software que realmente, pues como un Shazam que puede conocer mucha gente, ¿no? Que te reconoce la música que está sonando en tiempo real en la radio o la televisión y te la identifica y bueno, de cara a liquidar derechos de autor tú ya puedes decir si la música ha sonado 5 segundos, 3 minutos, si es primer plano, si es segundo plano, si es un programa deportivo, si es un programa musical, porque todo eso afecta al dinero que tú tienes que pagar, no es lo mismo. Y a esto les hacían tarifa plana y nosotros se lo segmentamos para que ellos puedan discutir, ¿no? Y si llegan a... Eso, perdón, como proyecto, como dentro de que llega a la universidad... Como proyecto, eso nos llegó como Meria y dijimos, no, esto como Meria nosotros no lo podemos hacer. Pero había gente a lo mejor más no, preparada. Claro, porque en Meria no hacíamos eso ya. Claro. Eso lo puede hacer la universidad como proyecto de investigación, tú lo haces, vamos, que te hace un desarrollo y luego puedes firmar un contrato con la universidad para explotarlo. Eso se puede hacer perfectamente, lo hace mucha gente. Pero vimos la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no montamos una empresa diferente? Ya que esta está en proceso de venta, pues montamos otra spin-off diferente con participación de la universidad, porque al final nosotros estamos aquí en la universidad para transferir estos resultados y la montamos. Y se llama Métrica Media y estamos en ella. Algunos de los mismos socios que estábamos en la otra, pero hemos incorporado gente nueva y estamos muy ilusionados, pues estamos haciendo cosas muy chulas. Y estamos pivotando un poquito también porque el mercado objetivo de las radios y televisiones es acotado. Ya se ha acotado, es finito, o sea, hay el número de radios que hay, el número de televisiones que hay y ya no puedes llegar más lejos y hay un competidor fuerte. Entonces hemos pivotado un poquito para intentar que los usuarios de lo que estamos haciendo ahora sea cualquier persona, podría ser tú mismo, que seguro que vas a ser usuario cuando lo tengamos. ¿Y exactamente cuál es está relacionado con la música, está relacionado con el juego, ahí hay un tema que ya que está ahí, vale. Mira, el otro día también escuchando por proyectos con la música y con los derechos de autor, ¿no? Dentro del mundo musical, autores, dentro de la inteligencia artificial, el crear autores artificiales que son capaces de generar música que no se ha creado. Y al final ese autor no tiene derechos, tiene el derecho de la empresa que crea ese autor digital. Pero la obra no tiene. Pero la obra no puede proteger los derechos de la obra. Nosotros tenemos un software que hace ese tipo de cosas, te genera la música y tal y cual, pero el producto no se comercializa, simplemente lo hacemos por todo el rollo que hacemos de inteligencia artificial y música, sí somos capaces de generar música y te digo una cosa, generamos cosas que tú te la pones para escuchar. Claro, porque tú puedes ajustar, ¿no? A través de un prompt le vas diciendo, no, pues la quiero más de esta forma, la quiero más de esta otra manera, entonces te lo vas ajustando y al final tienes una música que depende de cuáles son las entradas que tú le pones, que puede ser música sujeta a derechos de autor, y entonces no puedes comercializar eso, pero a lo mejor la música que tú estás metiendo es una música que no está sujeta a derechos de autor, pero y el producto final es un producto que suena bien. Sí. No te voy a decir que sea una música que vaya a escuchar la gente, pero es una música que puede ser utilizada como música de fondo. Muy comercialmente para vídeos, para videojuegos, para vídeos como fondo, en general. Para cualquier tienda o peluquería o que pone música de fondo y le cobran un dineral por los derechos de autor, bueno, pues a lo mejor no tienes que pagar tanto dinero por los derechos de autor. Sí, ya entiendo. Que los derechos de autor, yo soy de los que dice que hay que pagarlos, pero quizás hay que pagar el precio justo, ¿no? Claro. No todo. Entonces, si pagáramos el precio justo, quizás no habría... Fantástico. Pues quiero hacerte también una pregunta a nivel regional, de Extremadura, ¿no? Un poco quería preguntarte qué pros y contras te has podido encontrar, ¿no? En todo este proceso, te sigues encontrando ahora, qué se podría mejorar, qué tenemos que a lo mejor no valoramos también, no es malo, sino, oye, esto es un valor que tenemos y yo supe sacarle partido. Y luego también la última pregunta que quiero hacerte, Fernando, es desde el punto de vista de universidad, tú que estás tan vinculado, yo entiendo que la universidad debe ser la cuna del conocimiento y debe ser un espacio donde la gente queramos y quiera ir allí para aprender, un espacio totalmente de aprendizaje vinculado a ese emprendimiento. ¿Qué se puede hacer o qué se hace desde el punto de vista de una universidad? No te hablo de tu universidad, sí, pero a nivel etapa formativa, ¿qué se puede hacer? O cómo ves el emprendimiento dentro de todo
de esa institución, ¿no? De una universidad. ¿Cómo se podría fomentar, ¿no? Si se está haciendo, si tienes alguna idea que diga, oye, pues mira, creo que por aquí podrían ir este enfoque. Extremadura y la universidad. Extremadura y la universidad. Y Universidad de Extremadura. Universidad de Extremadura. Bueno, Extremadura es una región como otra cualquiera, para ni mejor ni peor para emprender. Yo lo que valoro de aquí es la calidad de vida que tenemos en Extremadura, que en otros sitios posiblemente no sea diferente, ¿no? Yo aquí valoro mucho ciertas cosas, ¿no? Poder llegar en 7 minutos desde mi casa a la universidad y poder ir en bicicleta a la universidad. Y, bueno, hay una calidad de vida ahí importante. Una cosa que a nosotros nos ha favorecido es, lo voy a llamar, pero quiero que se entienda bien, complejo de inferioridad, pero no inferioridad porque te sientas inferior, sino inferioridad de condiciones, ¿no? Quizás no tenemos las mismas condiciones que otras comunidades autónomas para desarrollar negocios porque en el ecosistema que tenemos, el tejido industrial no es el más favorable. Yo monto una empresa aquí, posiblemente mis clientes no estén aquí, estén fuera, porque es que aquí no hay suficiente para eso. Pero ese complejo de inferioridad bien entendido es el que te hace ser muy servicial muchas veces, el que vive a esos sitios con esa humildad, con esa... Y a eso a nosotros nos ha valido mucho, porque ese afán de servicio que hemos tenido y esa humildad para prestar nuestros servicios es el que yo creo, más que el software construido, que también, el que nos ha ayudado a estar allí. ¿Cómo un cliente del tamaño de Burger King va a confiar en nosotros? De hecho, al principio no quería confiar, pero cuando ve cómo nosotros nos portamos, nos desvivimos, sábados, domingos, estamos ahí al pie del cañón, estos tíos... Dice, eso no lo encuentro yo en otro sitio, ¿no? Entonces, ese carácter nuestro quizás también que nos ha ayudado. Es que puede sonar mal, pero es como supervivencia, ¿no? Quiero decir, yo me imagino como una selva donde tienes que sobrevivir, bueno, entonces aparte de eso, tienes que dar más. Tienes que demostrar más. Tienes que demostrar más. Te hace ser mejor. Un madrileño, un barcelonés, un valenciano, parece ser que ya es bueno por ser valenciano, catalán o madrileño. Sí, el extremeño tiene que demostrarlo más. Mira, cada vez que venían a ver, nosotros teníamos la sede en el Parque Científico en Cáceres. Y aquí en el Parque Científico en Badajoz también tenemos una pequeña oficina. Cuando venían a vernos allá a Cáceres, ellos flipaban. ¿Cómo en Cáceres estáis haciendo este servicio de miles y miles y miles de pedidos un domingo y tal, y en Portugal, y en Iberia, en los aviones, no sé qué? Y pues sí, pues se está haciendo desde aquí. Pero claro, si alguien de fuera de Madrid te lo está diciendo así, ¿qué imagen tienen ellos de nosotros? Y eso es la reflexión que habría que hacerse, de qué imagen tienen. Pues a lo mejor que somos eso, porque no estamos a la altura nosotros no jugamos en primera división posiblemente, nosotros estamos jugando en primera división, entonces tenemos que jugar el partido de nuestra vida para poder pasar la eliminatoria, ¿no? Pues un poco eso. Entonces es eso que tú lo percibes, que tú ves que te perciben así, hace que tú te tengas que esforzar más y dar más, entonces al final se convierte en una ventaja competitiva porque el de al lado no está haciendo lo mismo. Porque está acomodado. Por eso digo, esa supervivencia te estaba entendiendo de esa manera. En ese sentido, pero por eso. Pero en nuestro caso era por tener que demostrar más. Claro. Tener que demostrar más, no tanto por la supervivencia en el negocio, sino porque eres así, porque tienes que demostrar más en todo. Es que en el ámbito universitario también, durante muchos años hemos tenido que demostrar más para que la gente diga, joder, si estos tíos son cojonudos, ¿no? Y perdón por la expresión. No lo entiendo en todo. Pero es así, ¿no? Y aquí esto, que es algo que tenemos realmente, aunque muchas veces no lo admitamos, pero ese complejo, yo lo llamo así, quizás no sea la mejor forma, pero se entiende. Y no es que seamos inferiores, todo lo contrario, pero ese complejo hace que nos esforcemos más, que tratemos de demostrar más y nos ayuda a ser más competitivos en este tipo de negocios donde tienes que prestar un servicio y el cliente al final percibe que tú te estás desviviendo por él, entonces va a confiar en ti. Y no es un tema tecnológico, es un tema de actitud. Entiendo. Y la actitud va a todos lados, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado. Otras cosas nos ha penalizado en Extremadura, como el tema del transporte que tenemos, ¿no? Porque claro, yo cada vez que tengo que ir a Madrid, pues imagínate. Por 3 o por 5 el gasto y la inversión de tiempo y dinero que tienes que hacer con respecto a otro, y eso te da muchas desventajas. Y con el sol de cara cuando voy en el coche y el sol de cara cuando vengo en el coche. Y eso es otro hándicap. Y cuando llegas al coche te tienes que parar en el campo universitario porque tienes una clasecita o dos que dar. Totalmente. Y has salido a las 6 o a las 7 de la mañana de tu casa y estás llegando a tu casa a las 10 a las 11. No has visto a tu hijo ni por la mañana ni lo has visto por la noche. Y eso desgasta. Porque no es lo mismo ir en tu coche en esas condiciones y buscarte la vida, aparcamiento y tal en el sitio al que vas, o irte en un tren cómodo que te deja en un sitio que tiene un metro que te va a dejar. No es exactamente eso. Y yo creo que eso hay gente que no lo ve
o no porque no quiera, sino porque no es consciente que a lo mejor yo he tenido conversaciones donde no entienden que no es el ocio de ir a Fuencarral a comprar, sino que es el ocio de que competitivamente, para traer dinero y riqueza a Extremadura, lo que tú comentas, es que eso influye, es que no es el ocio de que quiero estar en Madrid en Puerta del Sol a las 12, no, es que quiero estar en una reunión a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana y volverme para cenar con mi hijo a las 10. Es un poco lo que ese tema, ¿no? Entonces eso sí que es un problema, porque es un problema que dice, bueno, al final el sacrificio que estoy haciendo es mucho, cuando en nuestro caso no tenemos esa necesidad económica. Sí. Hacer esto porque tengo que hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final existía esa otra necesidad. Muy bien. Y con respecto a la universidad, la universidad sí que hay mucho que hacer. La universidad es un ente complicado, en muchos casos obsoleto bajo mi punto de vista, y estoy dentro, no voy a, en cierta medida tiro. Igual te he puesto un compromiso, pero... No, porque esto que digo aquí lo digo en público, en cualquier sitio donde voy, y bueno, pues algún día me tiran piedras, no a mí, pero es que es verdad, la universidad es un ente complejo, muchas veces cerrado en sí mismo, que hace de la investigación su bandera, pero en muchos casos no acaba de aplicar esa investigación. En algunos casos sí, son plausibles, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es conseguir publicaciones porque son buenas para tu currículum, que es muy bueno para poder promocionar dentro de la universidad. No se premia tanto la transferencia, por lo tanto no se trabaja tanto la transferencia, y creo que habría que hacerlo. Habría que acercarlo más a la empresa. La empresa también debería hacer el esfuerzo de acercarse a la universidad porque hay grupos muy activos, pero hay que visibilizarlo. La universidad tiene que hacer más visibles a esos grupos activos que hacen cosas. Y una idea que quisimos lanzar hace tiempo, pero no se pudo hacer, es pues crear una especie de feria de encuentro entre la universidad, cuál es la oferta que la universidad hace de sus tecnologías y demás, que lo cuente. Y que lleguen las empresas y cuenten cuáles son sus problemas, sus necesidades y demás. Y que veamos que esto está aquí y esto está aquí. Bueno, pues hagamos lo que tengamos que hacer para que se acerquen. Para que líneas de investigación vayan acorde un poco a... Claro, porque tú investigas en aquello que te puede producir publicaciones, porque es lo que te van a contar. Eso es un error desde el punto de vista de la productividad de un país. ¿Será bueno para ti? Sí. ¿Qué sería lo bueno? No. Yo trabajo en esta línea de investigación porque es lo que estos señores, que son empresarios de mi región o el sector público de mi región, necesita. Entonces vas acercando la necesidad con los resultados de investigación y nacerían más empresas, más spin-off, porque estás más cerca de la aplicación de lo que investigas y seríamos mucho más productivos. Pero el sistema universitario no favorece eso, desgraciadamente. Y luego ya a nivel de titulaciones como la nuestra en informática, pues a lo mejor podríamos hacer cositas como que cuando un niño entra, pues no haga asignaturas aisladas, sino que el objetivo del alumno sea crear un modelo de negocio al final de su carrera. Aplicado, digamos, un caso práctico real. Un caso práctico, que a lo mejor luego no lo va a poner en marcha, pero le obliga a sacar lo mejor de cada asignatura pensando en ese con caso, un fin. Que suma a la sociedad, que dé valor de alguna manera, o sostenibilidad, o económico, o no. O el que sea, pero ya está pensando, y a lo mejor luego no te conviertes en un emprendedor, pero te conviertes en un intraemprendedor en la empresa en la que vayas a trabajar, que también hacen falta, ¿no? Totalmente. Y creo que eso nos falta, y se podría hacer, porque en otros sitios se hace, ¿no? Entonces, bueno, nos queda mucho camino, pero también necesitamos gente que tenga esa visión en los cargos de gestión para implementar para poder cosas. A todos los niveles, decisión. ¿no? A todos los niveles, autonómicos, universitarios, cada uno su nivel, de centro. Hay que tener esa visión, hay que tener gente que tenga esa visión para poderlo hacer, y no siempre lo tenemos, claro. Eso totalmente. Es así. Pues Fernando, se ha hecho de noche. Me quedaría hablando mucho más, tengo unas cuantas preguntas, pero bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. Lo primero es, de nuevo, darte las gracias. Que todo aquel que ya te conoce, pues si escucha o ve esto, que te conozca un poco más. Y pues el que no te tuviese en el radar, que espero que esto sirva para dar también un poco de altavoz a todo el talento que tenemos en Extremadura. Así que pues muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. A vosotros por invitarnos a contar hablar de nuestro libro, como se suele decir. Muy bien, muchas gracias. Gracias.